Muy buenos días a todos y a todas. Comenzamos la segunda jornada de este congreso, de este primer Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias, con un bloque que nos lleva al corazón del futuro del sector, la sostenibilidad y esas experiencias que nacen desde el territorio y lo ponen en valor. Este bloque analizará cómo la autenticidad, el respeto ambiental y el arraigo local se están convirtiendo en la base de los proyectos turísticos más inspiradores. Veremos ejemplos de distintos países que demuestran que el turismo puede ser una herramienta real de regeneración y desarrollo comunitario. Asturias lleva años trabajando en esa línea, recuperando patrimonio, creando nuevos recursos turísticos, mejorando la gestión ambiental y apostando por la digitalización como vía para modernizar y hacer más accesibles los servicios. Un modelo sostenible, social, económica y medioambientalmente que la región defiende desde los años 80 y que hoy sigue marcando el camino. Con esta visión compartida damos paso a la primera ponencia de la mañana, una ponencia que nos ayuda a entender el punto exacto en el que nos encontramos. Y para eso nos acompaña Francisco Rodríguez, no te escapes, que te veo ahí, responsable del área de turismo de Ideas for Change, consultor con más de 12 años de experiencia en proyectos de impacto positivo en el turismo, creador de la metodología de desarrollo de destinos CARE y autor del libro Del Hospitium al Turismo 4.0. Le cedo la palabra. Adelante, por favor. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, muchas gracias, qué alegría ver tanta gente hoy aquí. Lo primero, agradecer a la organización la invitación. Cuando me dijeron que era en Cangas de Onís, para mí fue muy especial. Mi primer viaje como mochilero fue aquí, a Cangas de Onís. Vine para pasar 2 días y me quedé 4, porque la verdad es que me encantó, un sitio maravilloso, con lo cual, pues bueno, espero estar a la altura de este maravilloso escenario y bueno, pues de nuevo agradecer esta invitación. Vamos a hablar un poquito hoy de tema de sostenibilidad turística, más también enfocada en el tema social. Vamos a hablar de saturación, vamos a reflexionar sobre saturación y, por supuesto, yo encantado luego de seguir el debate durante la pausa. Voy a presentar el proyecto rural, como veis tiene 2 L's al final y es queriendo, ¿no? El tema de la inclusión es muy importante. Os voy a presentar el Observatorio FiturNext y algunas prácticas interesantes con las que hemos trabajado y que, bueno, pues a lo mejor pueden inspirar a este contexto en el que estamos hoy. Vamos a empezar por la saturación y a mí me gusta ponerlo con signo de interrogación, ¿no? Para no sentar cátedra y abrir el debate, ¿no? Porque bueno, se habla mucho del tema de la saturación y a veces pues, cuando se dice que hay ciudades como Madrid, yo vivo en Madrid, que está saturada, la tercera ciudad más visitada del mundo. Es verdad que hay zonas, por ejemplo, el centro donde yo antes iba a comer un bocata de calamares y me sentaba directamente. Y ahora pues me he encontrado un jueves de otoño que no tiene nada especial, ir con un amigo y una cola brutal de turistas, ¿no? Y eso sí que está pasando en algunas zonas. Tengo 3 ejemplos, ¿no? Sevilla y Cádiz, Cádiz donde yo soy, Sevilla donde vive mi familia, ciudades que conozco mucho y además que siempre que voy pues intento informarme de la situación. Y ahí pasa algo parecido, o sea, estamos hablando de la ciudad. ¿Está saturada? Bueno, partes de la ciudad. En Madrid, por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero cuando pasas de la Castellana, y no hablo del norte, sino del centro, calle Recoletos, cambia muchísimo el escenario. Ya no es esa saturación y demás, igual que cuando pasas de la Latina a calle San Francisco, ya es otro escenario completamente diferente. Donde yo vivo, que es Madrid capital, pero un poco las afueras, yo no he visto un turista todavía. Hay saturación, y no lo voy a negar, pero cuando hablamos de ciudades, a ver si estamos hablando de parte de ciudades. Y esto lo comento porque está relacionado con algo que salió ayer, que lo comentó Nerea. Está muy bien desestacionalizar, pero también el tema del espacio hay que empezar a trabajar, el tema de la distribución, porque yo creo que es una de las claves y es lo que me gustaría comentaros, ¿no? Sí que es verdad, y esto es innegable, ¿no?, que estamos hablando de cifra récord. O sea, esto era una previsión del año pasado, va a tirar otro récord este año y es verdad, o sea, de 80 y tantos millones que era el récord hace un par de años, ya estamos casi en los 100. Aquí hablaba de nos estamos pegando un tiro en los pies. Muy interesante ese dato, ¿no? Las aerolíneas que operan en España van a programar para este año más plazas que nunca y no ven que la gente deje de volar. O sea, el tema de los precios, ojo, porque la gente, bueno, pues sigue igual el tema, por ejemplo, de las tasas turísticas, que sirve muchas veces para evitar que la gente vaya. La gente sigue viajando, la gente quiere viajar y eso es algo que también hay que tener muy en cuenta.
El tema de la desestacionalización, pues aquí vemos esto del turismo masivo que amenaza la calidad de vida de ciudades medianas. Ahora la saturación, en vez de ser 3 meses al año, 4 meses, pues oye, son 6, 7 u 8 y esas molestias pues se amplían. Por eso digo que con estas cifras en las que estamos y que realmente pues, se están confirmando, si solamente nos centramos en desestacionalizar, estamos, digamos, alargando un problema en esas zonas que ya estaban saturadas. Porque es verdad, ¿no? El tema de casi 100 millones, pero también veamos esos 135.000 millones de euros que se deja aquí, o sea, esa riqueza que se genera, que también hay que tenerlo en cuenta. Y esto es un dato que habría que ver. Muy interesante esta parte, la gente cómo se inspira, lo digo también como idea, ¿no? Del tema de películas y demás. Hay muchos territorios que ya tienen sus film commissions para que pues, diferentes productoras vayan a hacer sus películas, sus series allí, porque saben que las ponen allí y la gente va, la gente quiere ir a esos sitios. Esta era una previsión de finales del año pasado. Las previsiones no siempre se cumplen, pero ojo, porque aquí me parece interesante, este verano ya ha empezado a haber red flags, que se dice, ¿no? Esas banderas rojas, de tema de precios. El tema de en Baleares, por ejemplo, la hostelería se quejaba de que había terrazas vacías y pasaba porque la gente, si los aviones suben, los alojamientos suben, la renta disponible para gastar en comida pues se puede distribuir, ya no voy 3 veces al restaurante, voy una y el resto al supermercado, y eso ya está pasando, con lo cual hay que tener también cuidado. También pensemos que España está rodeada de potenciales competidores muy buenos también, Portugal, Norte de África, Turquía, Grecia e Italia, con lo cual pues también el tema de la competitividad a nivel de precios, y verdad que han subido, se han desbocado los costes, pero hay que tener también cuidado con eso, que no siempre van a pagar ese precio. Dato muy importante, y este es menos controlable, ¿no? Se está trabajando, ¿no? El tema del cambio climático, pero esto lo contaba en Menorca y era, oye, cuidado que aquí hay un riesgo. Un estudio de la Universidad de Alicante hablaba que la temporada va a tener que cambiar, porque la gente, sobre todo en Norte de Europa, principal mercado emisor, no aguanta las temperaturas que ya se tienen aquí en algunos sitios. Yo que soy de Cádiz, por ejemplo, a mí ya me cuesta mucho pasar un verano allí porque hacía fresquito en agosto y ahora pues tenemos temperaturas en algunos picos de hasta 36 grados, con la humedad es horrible. Con lo cual yo a Cádiz ya en verano pues prefiero no ir. Y bueno, yo creo que es una oportunidad. Lo de Asturias es ni queriendo, ¿no? Aquí estaba el ejemplo de, oye, sería la ganadora, porque al final se habló ayer, ¿no? Creo que fue José Pablo que hablaba, ¿no? Un refugio climático también. Y es verdad que aquí me comentaban que se ha llegado también a temperatura de hasta incluso 41 grados en algún día de verano, con lo cual, bueno, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque enseguida se cambian las tendencias, que también se hablaba ayer. Vamos a hablar un poco de las causas que están provocando esto. También lo pongo entre interrogantes, porque, insisto, esto por supuesto es abierto a debate, pero es las investigaciones que hemos hecho y las conclusiones, ¿no? Creo que se ha creado una tormenta perfecta, cuando se unen diferentes, pues no sé si acordáis la película de George Clooney, pero cuando se unen diferentes vientos con diferentes temperaturas, altitudes, humedades y demás, pues se provoca estas tormentas perfectas que pasan cada X años, y yo creo que estamos con estas cifras y demás, estamos viviendo una en la que se une, pues yo cuando estudiaba turismo en Mallorca no existían otras alternativas, y a los hoteleros, pues bueno, se les daba mucha caña pues, en algunas zonas que era para los visitantes y no para los residentes. La vivienda de uso turístico ayer salió aquí y bueno, es verdad que se ha regulado mucho y creo que expulsar la oferta legal pues obviamente es clave, pero también tengamos en cuenta que Baleares, vuelvo a ese ejemplo, se reguló, se zonificó, se limitaron las licencias e incluso se prohibieron en plurifamiliares, con lo cual la presencia de esta tipología de alojamiento es menor que en otros sitios, pero el turismo sigue creciendo, sigue generando problemas y demás. Los cruceros, ¿vale? Cádiz es un buen ejemplo, una ciudad, no sé si la conocéis, pero bueno, es un istmo de 7 kilómetros de longitud, unos 8 o 9 kilómetros cuadrados. Cuando llegan los cruceros, aparte de a nivel visual, que es una ciudad bajita en el casco antiguo, ahí donde está el puerto, a nivel visual pues es impactante, pero la marabunta que llega, una ciudad de unos 100.000 habitantes, digamos que tiene durante todo el año, pues, entre otros factores los cruceros, pues más de 500.000, con lo cual pues, se nota mucho. Pero, insisto, incluso ahí también, en algunas zonas del centro, concentraditos, ¿no? Incluso en el centro el casco antiguo vas a otras zonas y no hay nadie, y eso que está rodeado de mar, y está casi vacía, ¿no?
Los excursionistas, ayer salió los madrileños, yo me considero madrileño, llevo 14 años viviendo allí, los madrileños somos muy de irnos a la sierra a comer. Vamos y venimos en el día, vamos en coche y vamos a esos pueblos maravillosos, preciosos de la Sierra Norte, con nuestros coches y bueno, pues el tráfico obviamente que se genera allí pues no es el normal, ya no hay sitios para aparcar e incluso pues los locales pues no tienen esa zona, sus propios restaurantes, pues a veces no pueden disfrutar ni ellos mismos de ellos, ¿no? Las autocaravanas, y esto también pues, en Cádiz, que es una zona con un parking muy, muy limitado, sobre todo desde que quitaron mucho parking para hacer carril bici, pues bueno, pues ocupa mucho espacio. Y también hay estudios, si no voy mal, era del Gobierno de Navarra, del impacto económico que tienen esta modalidad, que era, digamos, más limitado que otras modalidades, porque al final duermen en la autocaravana y la comida pues también tiene sus cocinitas y demás. Entonces, bueno, pues digamos que se ocupa espacio y demás y el impacto pues es más limitado. Cuando juntamos todos estos factores, o muchos o varios de ellos, ¿no? Porque por ejemplo Madrid pues tiene eso, pero de momento los cruceros pues no llegan muchos, a no ser que Ayuso haga algo, pero de momento no, pero se juntan varios de estos factores cuando tenemos esa tormenta perfecta y si lo unimos, puede estar Ryanair, puede estar Iberia, Vueling o la que sea, a unas líneas aéreas, una conectividad aérea brutal que tenemos en España y en otros países, que está muy bien conectada, que tenemos un montón de plazas y de destinos, pues obviamente estamos favoreciendo que esa demanda pues pueda moverse. Pensemos que el 80% de la gente que viene a España pues lo hace por avión, con lo cual pues el tema de las líneas aéreas es clave, ¿no? Entonces, bueno, pues se juntan varios de estos factores y al final pues tenemos esa situación en la que estamos viviendo ahora mismo. Aquí os dejo una reflexión del exministro Pimentel que me gustó mucho. Esto en algunos foros lo pregunto, lo voy a preguntar aquí. ¿Hay alguien que no sea turista? ¿Todos somos turistas? Es que a veces se nos olvida que somos turistas y hablamos de ellos. Un chofer el otro día me dijo, oh, Sevilla es que está saturada y tal, y le pregunté, digo, bueno, ¿has ido ahí, has pasado? Me dice, no, fui con mi mujer a pasar varios días. Digo, a ver, si no estás en tu residencia y ves que está saturado, que tengamos en cuenta que formamos parte del escenario. También somos nosotros. Y es que esto es interesante no solamente a nivel conceptual y a la hora de verbalizarlo, sino que cuando hablan de limitaciones y prohibiciones, no se lo van a limitar y prohibir a ellos, también a nosotros. Y viajar forma parte de nuestro ADN, somos lo que somos como especie por los viajes. Y ese contacto con esas personas locales y demás es lo que nos enriquece como personas, como especie y como individuos, es lo que nos conforma. Ese viaje que hice, que todavía me acuerdo, aquí a Cangas, pues obviamente me cambió muchísimo conocer a la gente local, venir el 8 de septiembre, que me hablasen del Bable y demás, a mí me encantó. Me fui detrás, como le decía a Nerea ayer, detrás de la banda, ¿no? Porque empezaron a tocar con las gaitas y tal, y a mí me maravilló, todavía me acuerdo de ese viaje. Y que no se nos olvide que a veces hay que limitar, hay que prohibir, por supuesto que sí, a veces hay situaciones, pero no vayamos a las situaciones fáciles. Vamos a intentar pensar en cosas diferentes para intentar promover esos viajes, no perder esa riqueza que son esos casi 100 millones de personas que quieren disfrutar de nuestro país y vamos a ver cómo podemos distribuir un poquito más pues esa riqueza que entre todos generamos gracias a este país que tenemos, nuestra gastronomía y nuestra idiosincrasia. Y ayer salió, ¿no?, que el tema de las personas fuera parte del producto. Entonces, para reflexionar, para cerrar este bloque, está claro que hay problemas que hay que resolver, y esto el que lo niegue creo que está negando la evidencia. Buscar un único culpable pues no es buscar soluciones, es intentar buscar cabeza de turcos. Las soluciones tienen que ser 360. Si no, si yo tengo un barco que está hundiendo con varias vías y solo voy a una, pues las otras van a seguir entrando, ¿no? Es un poco lo que pasa en Baleares. Hay que trabajar soluciones holísticas que realmente resuelvan el problema y no que favorezcan a uno y a otros no. Y como decía, somos una especie viajera, somos lo que somos por eso, vamos a seguir siéndolo, aunque lo hagamos de manera diferente. Ayer se habló, ¿no? También uno de los temas que salió y que creo que también me parece interesante es los cambios en la demanda. Cada vez viajamos más solos, cada vez el tema de solamente adultos, bueno, mascotas, por ejemplo, hay que estar preparado también para eso. Eso está cambiando. Y la inteligencia artificial, se salió ayer un momento, pero eso está cambiándolo todo, con lo cual también hay que estar un poquito atentos a eso y meterlo en ese paquete de posibles soluciones que se puede hacer. Pues aquí, como os hablaba, ¿no?, una de las posibles soluciones, que es esta dispersión. Antes de
de empezar a entrar en el proyecto este rural que os quería presentar, pues esto un poquito como trabajamos nosotros, que está totalmente alineado con lo que hablaban ayer. 100% todas las mesas, que por cierto, qué debates más interesantes hubo. Trabajamos con la gente local, definiendo el propósito, qué quiero ser de mayor como destino. Con esa participación activa, y ahora veréis cómo lo hacemos, configurando el sistema, porque no siempre es con los oferentes de servicios, es que la administración pública tiene que estar, y se vio ayer en la conversación al final en el debate, ¿no? También los residentes, las asociaciones y demás tienen que estar presentes en estos debates porque todos aportan. Esta inteligencia colectiva, cuando se pone a trabajar bien acompañada, da oro, da oro. Con todo esto, con esta participación de los locales, se favorece ese respeto del que se hablaba ayer. Si el destino lo hacen los locales, participan en ello, se va a favorecer ese respeto por la comunidad local, por supuesto que sí. Si vienen de fuera a hacerlo, no. No está asegurada. Esa puesta en valor de los recursos naturales, ¿no? Recursos endógenos, que luego veremos un gran ejemplo en la mesa siguiente, que ya lo contará mi querido Raúl. Bueno, es que a veces hay recursos que no sabemos, no somos conscientes de que existen, que están ahí, que se pueden poner en valor y que la gente viene a verlo y que gracias a esa puesta en valor, a esa apreciación, se regeneran, ¿no? Hay que cuidarlos todavía más porque es lo que atrae a la gente y eso es muy interesante, muy potente. El fomento de la inclusión, la accesibilidad, y esto creo que es muy importante. Pensemos que la oferta turística ni el 10% es accesible. Volviendo al tema de la demanda, somos una sociedad que está envejeciendo y que aunque no tengamos ningún tipo de necesidad por la discapacidad, pero las personas mayores sí que tienen ciertas necesidades para que les ayuden. Y esta silver economy es muy potente. Hay un nicho de mercado que no se está explotando y creo que no solamente por justicia social, sino también por temas de modelo de negocio, pues es interesante trabajar en esa accesibilidad, que no solamente es poner una rampa, también es temas de discapacidad visual, auditiva y demás, y hay ejemplos muy interesantes bueno, luego os lo cuento, de actividades muy disruptivas que están adaptadas para personas invidentes, por ejemplo, y que generan ese mercado. Y esas personas, hay una frase que decía una compañera, una persona con discapacidad no viaja donde quiere, viaja donde puede. Entonces, vamos a ampliar también esas opciones que tienen, porque creo que es también muy potente. La apuesta por la comunicación, y aquí se ha visto ayer al final en el debate que hubo, que cuando se empieza a comunicar y a tener esas vías como este evento y demás, pero puede haber otras que son más sencillas de canales de comunicación de todos los participantes del destino, pues es muy potente, ¿no? Y ayuda a esto último, que es el beta permanente del destino. El turismo, ya lo hemos visto después de la pandemia, va cambiando de manera periódica y hay que estar atento a los cambios y bueno, pues, adaptarse también a ellos. Como hablaba, ¿no? Este es Experiencias Inclusivas contra la Despoblación Rural, el proyecto que hicimos con Fondos Next Generation, en el marco del proyecto de Experiencias España, con Apadrino Olivo, Sentir Alto Tajo, que vienen del Observatorio Fitur Next y demás, luego lo contaré, Membranding y Aethnic. Y bueno, pues hicimos este proyecto en 5 territorios, simplemente por comentaros de manera breve cómo trabajamos, ¿no? Pues la fase 0 de investigación, pues ahí, como os decía, ¿no? Pues queríamos conocer los territorios, porque cada uno de esos territorios pues, es de su padre y de su madre. O sea, las implicaciones que tiene cada uno, los roces que puedan existir y demás, pues son únicos y hay que conocerlos para no entrar como elefante en cacharrería e intentar aportar desde el principio, ¿no? Y mantuvimos conversaciones con diferentes agentes del sector, trabajamos siempre con socios locales que nos presentaban a la persona y con esas personas pues les pedíamos con quién más tendríamos que hablar, tener esa misma conversación, pues para seguir conociendo el destino antes de ir ahí en esa fase 1 o fase 2. Trabajamos en la fase 1 en los territorios más desarrollados, donde estaban ya trabajando las experiencias con las que estuvimos en colaboración, Sentir Alto Tajo, en Molina de Aragón y Apadrino Olivo en Oliete. Fuimos allí con estos talleres para ver qué más se podía hacer, aparte de lo que ya se estaba haciendo para desarrollar más el territorio. La fase 2 de replicación en 3 territorios menos desarrollados, queríamos saber cómo se podrían replicar estas 2 iniciativas y crear otras nuevas con ellos para desarrollar ese territorio y crear un destino turístico. La parte más complicada fue el desarrollo de la red, esas diferencias geográficas y demás, pues, bueno, a pesar de que hicimos diferentes talleres como este de género, de igualdad de género en territorios despoblados con expertas que nos acompañaron y lo de accesibilidad, pues lo que más funcionó, y aquí lo vemos, ¿no? Es cuando hicimos el último, en la fase 4 de difusión, un evento en Sepúlveda,
y aquí vinieron pues todos los participantes en el proyecto, se conocieron y claro, cuando ya tenemos ese contacto, ahí sí que se creó un poquito de red. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con ellos, hicimos una web, publicamos un libro también con todas las claves, por si alguien quería replicar el proyecto, pues bueno, que estuviese ahí. Hicimos también varios documentales que están subidos en la web, si alguien quiere verlo, pues hoy no tenía tiempo para ponerlo, pero bueno, todos esos materiales, por supuesto, están en abierto. Este es cómo trabajamos con la gente. Lo que hacemos es sentarlos en grupos de trabajo. Antes hacemos una charla inspiracional, comentando, pues, oye, qué es esto del turismo regenerativo, mostrando experiencias que puedan inspirar luego para tener ideas. Y los ponemos a trabajar por grupos en el módulo de capacidad para entender cuál es la capacidad de cargar el destino, qué falta, qué sobra, qué se tiene que hacer para, bueno, si queremos que venga más gente o menos gente. Los accesos, ayer se comentó, ¿no? Pues que a veces podemos, sobre todo en territorios más alejados, se nos olvida que podemos intentar apalancarnos en territorios más cercanos, pero como se comentó ayer, oye, es que aparte del tren y demás, pues es que se pueden buscar otras opciones como el coche de alquiler, pero justamente saltó otra persona diciendo, ya, pero el coche de alquiler tiene estos problemas, esas son las conversaciones que queremos generar y cuando ya tienes diferentes puntos de vista, ya sí que te acerca un poquito más a la solución, porque ya tienes en cuenta diferentes enfoques. El tema de los recursos, aquí es donde pasamos cuando preguntamos, y pasa en muchos sitios de España, ¿aquí qué hay? Aquí no hay nada. Aquí donde pasamos de aquí no hay nada a aquí hay un montón de cosas, porque se pone a trabajar la gente, hacemos un inventario de todo lo que hay y bueno, es que mucha gente que ni se acuerda de que eso existía y realmente hay muchas cosas. Estamos en España, aquí hay muchísimos recursos. Y el entorno nos ponemos a trabajar para ver en qué municipios o si trabajamos a nivel comarcal, con quién puedo trabajar para tener más poder comunicativo y también, y como vimos aquí al final ayer, el tema de la regulación, qué hay que cambiar, qué barreras sobran, cuáles o faltan y tienen que estar presentes las administraciones públicas, eso es muy importante también. Salió en la última mesa, lo comentaron Paco y José Pablo, el tema de que a veces pues, lo que hacemos es matar moscas a cañonazos, ¿no? No sabemos cómo dirigirnos al turista, porque no sabemos quién es el turista. Y lo que intentamos hacer con esta parte es que se intente conocer un poquito más. Por supuesto, no va a afinar el tiro y vas a dar, pero te va a acercar un poco. No es lo mismo si vamos a un público de más de 40 que de menos de 20, solamente por el uso de las redes sociales. No lo mismo TikTok que Facebook. O el idioma en el que hacemos esas comunicaciones. Sabéis que me pasó un proyecto que estaba mentorizando en Mallorca, que se dedicaba a temas de paellas, y me dijo, pues que bueno, publiqué un artículo en última hora que me salió, le costó un dinero y demás, y claro, me quedé así, digo, ¿pero quién es el que va a hacer los talleres y tal? Me dijo, alemanes. Pues hombre, Deutsche Zeitung quizás es mejor que en última hora, ¿no? Porque si tu público es alemán, hay que cuadrar un poco en lo que ofrezco, a quién lo ofrezco, cómo lo ofrezco y demás, ¿no? Entonces muchas veces lo damos por hecho, pero creo que es interesante al final el tiro para ser lo más eficiente posible a la hora de hacer esas acciones de comunicación. Y después, ya al final, pues trabajamos con este Canvas para intentar plasmar todo lo que se ha hecho e intentar que salgan proyectos y buscar, bueno, a ver dónde va a salir la financiación y demás, ¿vale? Pues para que realmente se quede algo en el territorio y vaya adelante. Nosotros hacemos seguimiento de proyectos después y lo que queremos es que se quede algo en el territorio que realmente, gracias a esa oferta, a esas iniciativas, pues la gente quiera ir. Aquí simplemente unas imágenes de estos talleres. Esto es Molina de Aragón, trabajando con la gente. Aquí también, pues bueno, mostrando un poco los trabajos que habían hecho, diferentes grupos. Y aquí los aprendizajes, que fueron muchísimos. Primero, nos lo pasamos, no sé cuántos viajes hicimos, creo que más de 10. A territorio nos lo pasamos súper bien. Más de 2.000 y pico kilómetros de carretera, porque había que ir en coche a estos territorios. Nos lo pasamos súper bien, porque además era un grupito muy potente y con la gente local pues ya lo conocíamos de haber hecho esas entrevistas, estábamos todos alineados. La verdad es que nos trataron genial. Tenemos una España maravillosa, la conocida y la desconocida. Los principales aprendizajes para nosotros, y yo desde luego desde que hice este proyecto que ya cerró hace un par de años, pues siempre trabajo así, la elección del territorio es clave, a dónde se va a hacer las cosas. Tienes que tener un socio local que esté bien conectado y que ya haya hecho cosas allí y que te pueda comentar qué ha funcionado, qué no, y que te conecte con gente. Las entrevistas iniciales para conocer el destino a la gente, empezar a movilizar, que eso es clave del éxito de los talleres, que haya más de 20 personas, pues es clave para que realmente funcione. Ayer se habló también, buscar lo único
del destino, esto que nos va a diferenciar del resto y que solamente puedes ir ahí a conseguirlo, y eso es muy importante. Fomentar el debate, siempre, es que ahí es donde sale la riqueza, entre residentes, antes, durante y después, siempre tiene que estar el debate. La identidad nos une, y esto lo pongo en negrita porque ahora os voy a poner un ejemplo de otro de los entregables que se hicieron en el proyecto. Salió ayer, no es fácil, y esto lo vimos, lanzar nuevos proyectos. Se hablaba de fiscalidad ayer, de no es lo mismo la fiscalidad para Madrid que para otros territorios, y se ve muchísimo cuando trabajas con gente. Están regulaciones hechas para Madrid, y es que no, hay una perspectiva de despoblación por ley hecha en España, y no se está estirando todo lo que se debería. Y eso es importante porque está limitando muchas de las cosas que se puede hacer. Falta apoyo, sobran barreras, eso por supuesto. Y después lo último, pues que una red necesita constante cuidado y seguimiento para que realmente pues, se nutra y tire hacia adelante. Como decía, esto es lo que salió. Esto es trabajando con la gente, ¿vale? Las diferentes identidades, que esto es... Bueno, pues algunos de los sitios no tenían ni siquiera un loguito ni nada, ¿no? Entonces, trabajando con la gente, extrayendo toda esa información a través de preguntas, se hicieron pues, esa traducción en estas diferentes identidades que, bueno, pues Sepúlveda, lo veréis, ¿no? Ya está en la plaza principal del pueblo, una plaquita que inauguró la alcaldesa junto con la Asociación de Hosteleros, porque le gustó. Estos son las hoces del Duratón, hechas ahí en el logo. Representa lo que la gente dijo que era lo más importante para ellos. Oliete, que esto lo contará luego Raúl, ¿no? Pues ahí veis los olivos. Oliete es lugar de olivos, la traducción. La comarca, fue especialmente interesante porque no es una localidad, es una comarca. Tienes a varios municipios y demás. Y la verdad es que ponerlos de acuerdo fue más fácil de lo que pudo parecer, porque realmente como trabajamos con la gente, pues era lo que nos dijeron ellos, simplemente pues, se hizo de traductores y funcionó muy bien, ahora lo veréis. Chiclana de Segura también y Estercuel. Aquí veis, bueno, pues la implementación de esas imágenes, ¿no? Aquí tenemos a esas gorritas. En Oliete, esa mujer que hizo ese bordado, aquí arriba lo tenemos, ¿no? Ese bordado que hizo con el logo de Oliete, en calendarios. Sepúlveda, lo que decía en la derecha arriba, es la plaquita que podéis ver en la plaza, esas banderolas que se pusieron en esa plaza principal. Y Peralejo de las Truchas, dentro de Molina de Aragón, pues adoptó el logo como imagen del ayuntamiento y lo puso ahí, ese es el consistorio, y ahí puso pues, esa banderola. Por cierto, nos decía la alcaldesa de Sepúlveda que ese verano, hace 2 veranos, se hicieron camisetas con el logo y la gente iba de allí con el logo por la calle de más. Hace destino, esa identidad, ese desarrollo es lo que realmente unió el destino. Y ya por último, para ir cerrando ya esta exposición, os voy a presentar el Observatorio Fiturnet, que es donde nosotros sacamos pues, todas estas ideas, iniciativas para hacer estos proyectos y demás. Digamos que ponemos en práctica toda la teoría de buscar soluciones replicables y demás, que analizamos desde hace ya, pues desde 2019, que lo llevamos para Fitur, este observatorio. Y lo que hacemos en él es promover prácticas que, bueno, de turismo regenerativo siempre tienen que ser de impacto positivo y que sean replicables, con lo cual no es fácil encontrar este tipo de prácticas, da igual que sean grandes, pequeñas, nacionales, internacionales, públicas, privadas. Lanzamos un reto anualmente que cambia, ya lo veréis, los diferentes retos en los que hemos trabajado, aprendemos muchísimo de cada uno de los retos y vamos incorporando todo a nuestro kit de soluciones que ofrecemos, ¿no? Pues ya veréis temas de igualdad, de género, de accesibilidad y demás. Lo que hacemos es analizar de estas iniciativas pues, el grado de impacto que tienen en los territorios que se desarrollan a través de muchísimas preguntas, entrevistas que hago yo personalmente de más de 1 hora para entender realmente el impacto, la replicabilidad, cómo pueden ser replicables en otros contextos y bueno, pues con todo eso pues, seleccionamos, ¿no? Las que ganan, las finalistas y las ganadoras, lo que le damos en Fitur es una promoción allí dentro de nuestro stand que tenemos en Fitur, Pabellón 12 este año, si nos queréis visitar, pues allí estaremos y encantadísimos de hablar con vosotros y vosotras. Lanzamos este informe que, claro, tiene una investigación previa que es donde nosotros aprendemos, aparte de, por supuesto, con las conversaciones, ¿no? Una investigación previa de cada reto para entender las preguntas que tenemos que hacer y que la información que nos dé, pues entender si es correcta o no es correcta y demás. Un podcast que hemos lanzado, que luego lo presento, donde entrevistamos a expertos, pero sobre todo a iniciativas, y trabajamos mucho con universidades, dando charlas y con los alumnos, porque una de las cosas que hemos descubierto es que el tema del impacto positivo del turismo, que existe, no se ve en las universidades, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sí que es interesante que se vea que estas posibilidades están ahí y bueno, pues son otra opción. Hasta la fecha pues hemos analizado más de 1.500 buenas prácticas, seleccionamos entre 12 y 15 prácticas cada año
a nivel global. Y tenemos pues, un consejo asesor que posteriormente, pues, 8, sobre todo expertas, mayoría femenina, universitarias, académicas, pues, nos dan una nueva evaluación y ya tenemos a las iniciativas finalistas y las ganadoras. Los retos entre los que hemos trabajado, pues empezamos en 2020 con el desarrollo económico local y Apadrino en Olivo fue una de las ganadoras, la otra la presento ahora. Temas de igualdad de género en 2021, año muy complicado en medio de la pandemia. Una sociedad más accesible en el 22, el tema de la accesibilidad. La regeneración del medio natural, ahí aprendimos mucho sobre turismo regenerativo. La despoblación, turismo y despoblación, que de ahí vino el proyecto este de rural que hicimos y que trabajamos pues, con iniciativas que estaban ya trabajando, paliando problemas de la despoblación gracias al propio turismo. El desperdicio alimentario, que estuvimos enfocados en ello el año pasado, y este año estamos trabajando en cómo el turismo pues, puede contribuir a una gestión más responsable y eficiente del agua. Ya en breve salen las iniciativas ganadoras y finalistas. Y lo que nos proponen estas iniciativas que aprendimos, y bueno, pues que para regenerar lo vacío, ayer preguntaba, oye, ¿y Asturias qué tiene? Y dijeron muchísimas cosas súper interesantes, lobos, osos, la comida, los paisajes, pero todo era mirando hacia el horizonte, ¿no? También se puede mirar al cielo, y Asturias ya mira al cielo. Aquí ya existe esto. ¿El astroturismo lo conocemos? Sí, ¿no? Se ha extendido muchísimo la Fundación Starlight dentro del Instituto Astrofísico de Canarias, una de las también de las ganadoras del reto del primer año. Sitios despoblados casi no tienen contaminación lumínica, entonces las estrellas se ven de una manera brutal y ese es un turismo muy, muy potente. Y gracias a fondos de la ECID llevamos el astroturismo al norte de Argentina, aquí este es el mapa, ¿no? El Parque Nacional de Liberá, tiene 400 kilómetros de extensión, es la mitad de España. Y estuvimos trabajando durante un año y pico, yendo y viniendo, allí para el tema de la noche, ¿no? Querían fortalecer su oferta, estaban muy cruditos, pero querían fortalecer su oferta con el astroturismo por la noche y la Fundación Starlight, uno de nuestros socios, fue allí con nosotros, formó a guías locales para que pudiesen ser guías de astroturismo, pero teniendo en cuenta, y aquí está el tema de lo único, yo he hecho astroturismo en Estercuel, con el fraile del monasterio del Olivar, y he hecho astroturismo en Argentina. Y no solamente cambia el tema de hemisferio norte y hemisferio sur, es que en Estercuel el fraile, Fernando, digamos, cogía el tema de las tradiciones de la agricultura y las combinaba con las estrellas. Y eso, pues, sus tradiciones son suyas y en el pueblo de al lado son otras. En Argentina os podéis imaginar, y además ellos lo combinaron con las tradiciones guaraníes. Con lo cual, pues es que eso es lo único que tiene ahí. En Chile enseguida quisieron replicarlo, pero sería otra cosa, sería pues con los mapuches o lo que sea. Entonces, esa parte es muy importante, eso único, esas combinaciones virtuosas. Podemos también mirar al agua, ¿vale? Que el mar no solamente sirve para bañarnos, que también, y es maravilloso, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Podemos mirar a las estrellas desde el mar. Mi padre era marino mercante y me hablaba de bueno, las estrellas del mar que no tienen nada que ver desde tierra. Y yo que vivo en Madrid, pues ya podéis imaginar. Pero ya se está avanzando en otras opciones, combinamos pues, esos viajes en el mar, que ahí no hay contaminación lumínica, con esas observaciones de astroturismo. Brutal, súper interesante. O en el fondo del mar. Canarias, tenemos aquí también representación de nuestros queridos canarios, ¿no? Pues está este museo, si no voy mal está en Lanzarote, sino que me corrijan, en el que pues, una persona ha creado con materiales reciclados y demás estas obras de arte que están en el fondo del mar y la gente, para temas sociales, y la gente, pues, además de bucear, que es una actividad que ya hacemos, puede aprovechar e ir al museo en el fondo del mar. Bueno, pues algo que no existía, ahora existe, y es un atractivo más. O en la superficie. Plastic Cup, desde Hungría, nos invita a una iniciativa de turismo regenerativo puro y duro a hacer temas de team building con empresa, o puedes ir solo, coger una barca y si te dan una bolsa y la traes llena de basura, pues oye, no tienes que pagar por esa barca porque estás limpiando uno de los lagos más contaminados de toda Europa. Y encima han exportado el proyecto a otros ríos y demás del este de Europa, pues la gente se lo pasa pipa, porque además sabe que está hace turismo, va a zonas que normalmente hay poca gente, poca población, la gente duerme, la gente come, deja dinero y encima los deja limpito. Bueno, pues el turismo puede traer impacto positivo también y este es un ejemplo muy sencillito y muy claro. Y también podemos mirar alrededor, que lo hicimos ayer y está genial, ¿eh? Y hay que seguir haciéndolo. Tenemos en Teruel montañas vacías, no sé si conocéis el proyecto, pero nos invitan a conocer la Laponia española, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Imaginaos los paisajes y el silencio, pues eso es lo que él ha hecho poniendo una web en la que te dice
qué ruta ciclista puedes hacer, dónde puedes comer, dormir y demás. Y lo que ha hecho es atraer a gente, sobre todo extranjeros, que vienen buscando el silencio. Está certificado por una certificadora americana de Silence Parks, o sea, sitio silencioso. Me decía que el requisito es tener más de 15 minutos de silencio o sin ruidos producidos por el ser humano. Y fijaos en qué punto estamos, 15 minutos. O sea, en ese punto estamos, coches y demás, pues, y está certificado, ¿no? Entonces, no solamente a nivel de demanda que ha traído esos sitios y demás, y bueno, pues permite que los alojamientos puedan seguir abiertos, los restaurantes y tal, sino que ya gente se ha inspirado en Suiza, en Asia y en Latinoamérica y están haciendo ideas similares, poniendo en valor rutas ciclistas en este tipo de territorios. Con lo cual, pues bueno, pues oye, también se inspira a nivel internacional. Y después, no sé si conocéis Genalguacil, para ir cerrando. Pueblo Museo es un pueblo de Málaga, provincia de Málaga, como a 60 kilómetros, 70 kilómetros de Fuengirola, que hace más de 20 años el alcalde se propuso atraer el turismo y lo ha conseguido. Más de 20.000 personas en un pueblo de 300, 400 habitantes. Invitan a artistas al pueblo, hacen que tengan contacto con la población local. En base a esos contactos, esa información se inspira, crean obras de arte y se exponen en el pueblo. Con lo cual tienes un museo, Genalguacil Pueblo Museo, que la Unión Europea se ha fijado y quiere replicarlo en otro sitio porque es una idea que combina turismo, cultura, despoblación y demás, un proyecto súper potente. Con lo cual, bueno, pues unas cuantas ideas que quería compartir con vosotros, con vosotras, por si inspiraba de alguna manera todas estas reflexiones. Esta, para mí, yo creo que es la parte más interesante, más jugosa, ¿no? Lo vacío está lleno de oportunidades, que además, si las combinamos entre sí, tenemos combinaciones virtuosas. La dispersión, en mi humilde opinión, debería formar parte de la solución a la situación actual. Si hay que prohibir, limitar, pues hay que darle muchas vueltas, pero antes creo que tenemos una España, ese mapa, no sé si lo comenté antes, ¿no? Esa mesa en la que me invitaron en Booking a compartir con ellos. Antes había un mapa de calor de dónde iba el turismo, ¿no? Y había en España varios puntos y demás, algunos más grandes como Madrid, y yo en la mesa comenté, es muy interesante, pero vosotros fijáis dónde están los puntos, nosotros nos fijamos donde no hay puntos, que es la mayor parte del territorio, y ahí es donde hay que trabajar. O sea, porque eso puede ser parte de esa solución de podemos, digamos, distribuir todo ese turismo sin perderlo. Es que creo que es interesante no perder ese turismo. Incluso creo que podemos crecer más, pero de manera racional, ordenada y, bueno, pues teniendo en cuenta todos esos factores. Y después, ayer se dijo, se necesita un trabajo profundo y acompañando a estos territorios, escuchando mucho, yendo de la mano y dándoles todo el apoyo porque realmente creo que es bueno para ellos y bueno para todos los demás. Os dejo si queréis escanear el código os lleva directo, si no, pues oye, Destino Fitur Next es el podcast en el que si queréis conocer a más iniciativas, yo me quito de aquí, a más iniciativas de las que pasan por el observatorio, pues bueno, las entrevisto durante media horita y tal, y nos cuenta un poquito más de detalles con más calma, y vamos a seguir haciéndolo. Así que, bueno, voy a esperar que están todavía con el móvil. Gracias por el interés. y si alguien, luego, si no, yo se lo doy, no os preocupéis. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido interesante y a vuestra disposición antes y después para comentar lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Una batería de ejemplos, ideas, hay que reposarlo todo. Yo creo que ha sido súper interesante. Pero bueno, nos toca seguir con una mesa redonda inspiradora, donde conoceremos 3 ejemplos que demuestran que el turismo rural puede transformar el entorno cuando se hace desde el compromiso y el corazón. Hablaremos de cómo los recursos locales pueden construir destinos sostenibles y con identidad propia. La dinámica de esta, aunque lo haya presentado como una mesa redonda, van a ser 3 ejemplos, entonces vamos a ir dando paso uno por uno, pero luego les juntaremos a todos en el escenario que tendremos también, que incluiremos al moderador, Julio Bobes, que es coordinador de la Mesa de Turismo de FADE. Julio es empresario y docente vinculado al turismo activo desde 2001, dirigiendo Natura Asturias, e-Bike Llanes, Surf North Spain y la agencia Natura Asturias Experiencias. Desde 2013 preside la Asociación de Turismo Activo y Albergues y desde 2017 el Clúster de Empresarios de Turismo Rural de Asturias. En 2025, como os he dicho, ha asumido la coordinación de la Mesa de Turismo de FADE, consolidándose como una figura clave del turismo.
Primero vamos a llamar a Raúl, de Apadrina un Olivo, y pues tienes unos 10-12 minutitos para presentar tu proyecto. Sí, vale, lo presento. Muy bien. Algo vieron. En primer lugar, buenos días a todos y agradeceros. Bueno, yo creo que están siendo bastante interesantes la programación que tenemos. Entonces, vamos a empezar con esta mesa descubriendo un poco, como nos contaba Francisco, pues estas experiencias que va viendo por otros lugares. Y yo tengo el honor pues aquí pues de presentar alguno que muchas veces cuando estás en el medio rural y a alguien se le ocurre alguna iniciativa, dices, ese loco, ¿cómo se le ocurre hacer esas cosas? Y muchas veces, pues de estas cosas que dices que puede ser una debilidad en el territorio, que dices, bueno, mala comunicación, malos accesos, nos estamos quejando continuamente de no me llega el AVE, ¿cómo traigo al turista a mi territorio? Bueno, pues aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo poner en valor el destino y sobre todo la sostenibilidad, ¿no? Crear un destino. Entonces, el primero que tengo el placer de presentar es Raúl Melones, que es responsable de experiencias turísticas en Apadrina un Olivo. Estábamos viendo que nos contaba Francisco Oliete, que era uno de esas poblaciones que no pasa de 400 habitantes, ¿no? Y es un proyecto social que con más de 10 años de experiencia ya fue pionero en la recuperación de olivares abandonados para generar oportunidades en el medio rural. Fue galardonado como la mejor experiencia de ecoturismo en 2024 por el Gobierno de Aragón. Raúl es graduado en turismo, guía oficial de turismo por el Gobierno de Aragón y tiene un máster en innovación en gestión turística especializado en el patrimonio gastronómico por la Universidad de Barcelona. Como podéis ver, el turismo al final va a ser tan transversal que no el que estudia turismo se puede dedicar al turismo, que muchos venimos de distintas ramas, pero conectamos en esa parte que es la pasión un poco del territorio, viniendo de distintos sitios. Entonces, además de en la participación de este proyecto, él ha participado en diversas iniciativas de ecoturismo en lugares como Escocia, Marruecos, Asturias, Aragón, explorando nuevas formas de vincular a los viajeros con los territorios rurales. Entonces, bienvenido Raúl, a que nos cuentes aquí un poco esa locura. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, lo primero, dar las gracias a la organización por habernos dado la oportunidad de venir a presentar nuestro proyecto. Y decir, yo previamente pasé una temporada en Asturias trabajando y, bueno, conocí a mi pareja, hice amigos aquí, con lo cual es como mi segunda casa y me hace especial ilusión pues, estar aquí presentando el proyecto de un lugar tan lejano como es Teruel y Oliete, ¿no? Contando desde aquí. Y, bueno, voy a comenzar la explicación del proyecto con un vídeo muy sencillito, muy breve. Algo vieron los fenicios hace 3000 años en las tierras donde ahora se asienta la localidad de Oliete, para decidir plantar inmortales olivos en ellas. Íberos, romanos y árabes continuaron con su legado y ampliaron el olivar hasta llegar a los 100.000 olivos. Desde mediados del siglo XX se fueron abandonando como consecuencia del gran éxodo rural y sin mantenimiento brotaron las malas hierbas, que absorben los recursos de la tierra y poco a poco los olivos mueren al igual que el pueblo. Pero en 2014 tuvimos una idea. Así nació apadrinaunolivo.org, un proyecto con el que poder recuperar Oliete y su olivar centenario. Nuestro proyecto es solidario, porque es impulsado gracias a donaciones de madrinas y padrinos, que bautizan a su olivo, lo visitan y reciben información y fotos sobre su cuidado. Es social porque ha creado empleo en colectivos vulnerables. Es sostenible porque practicamos la agricultura orgánica. Y elaboramos aceite de la mejor calidad en nuestra almazara, de la cual enviamos a cada padrino 2 litros al año como agradecimiento. Pero Apadrina un Olivo no es solo nuestro olivar, es nuestro pueblo, al que hemos conseguido alimentar con la llegada de nuevos vecinos, impidiendo el cierre de negocios, posibilitando la apertura de otros, manteniendo servicios básicos y luchando para conseguir otros, generando así un movimiento que hace recobrar la vida en el pueblo.
seguir creciendo y transformar la realidad de Oliete y de muchos otros pueblos de España. Es posible gracias a personas como tú. Volvamos a querer nuestros pueblos. Conviértete en madrina o padrino de un olivo. Bueno, nosotros, como habéis visto, somos una organización sin ánimo de lucro que nace en 2014 y, bueno, tuvimos un propósito desde los inicios, esto es como remontándonos mucho al corazón de dónde surge esta idea, y es de alguna manera frenar o revertir una situación que, bueno, muy acusada en España, que yo creo, trabajando en el sector del ecoturismo, seguramente todos conoceremos este tipo de datos, pero cuando le plasmas estos números a alguna persona que no tiene esas nociones, impacta muchísimo, ¿no? Que un 90% de la población española vive en un 30% del territorio, que son las ciudades, y un 10% solo en el 70%. Hay datos escalofriantes, bueno, en Aragón, sin ir más, bueno, nosotros venimos de Teruel, el 50% de la población de Aragón vive en Zaragoza. Y el otro día, había gente de Castilla y León por aquí, me parece, el otro día leí un dato, no sé si está actualizado, que toda la provincia de Soria entraba en Santiago Bernabéu. Cosas que te hielan la sangre. Y esto al final tiene muchas implicaciones. Al final todas están interrelacionadas de alguna manera, pero hay una también muy importante, y es que en el medio rural obviamente están nuestros recursos naturales, y si nadie vive en ellos, se empiezan a abandonar. Esto me imagino que si voy a poner ejemplos, ya que conozco también el territorio, voy a extrapolar ejemplos a Asturias. Imaginaos que los pumares, los manzanos, se abandonan y nadie los trabaja. ¿Qué pasaría, ¿no? ¿Qué implicaciones podría tener esto? Yéndonos a lo concreto, nosotros estamos en Oliete, Teruel, en la comarca Andorra-Sierra de Arcos. A mí me gusta decir a veces que estamos tan cerca y tan lejos, porque parece que nos han colocado con regla, estamos a mitad de camino exactamente casi entre Madrid y Barcelona. Que puedes decir bien, ¿no? Pero al final son casi 3 horas y media, 4 horas, por unas carreteras que no están tan bien conectadas. Y bueno, eso sí que explica que a mediados del siglo XX pues, se empieza a producir ese éxodo rural masivo a las ciudades, buscando esa oportunidad. Y es un pueblo que pasó de tener 2.200 habitantes, empieza a descender la población, y en 2014, que es el año en el que comienza el proyecto, estimamos que había alrededor de 349 habitantes en el pueblo. ¿Esto qué implica? Bueno, cierre de negocios, casas que se abandonan, se van cayendo, y el recurso natural por excelencia de Oliete, que son los olivos. Hay una variedad del Bajo Aragón, que es el empeltre, el olivo empeltre, se empieza a abandonar. Y se estimó que habría alrededor de 100.000 olivos abandonados en 2014, que llevarían una media de 50, 60 años que no se tocaban. Y bueno, aquí sí me gusta hacer un pequeño inciso, porque a veces me han hecho la pregunta y me han dicho, bueno, un olivo es un árbol, ¿no? ¿Hace falta cuidarlo? Es como los bosques, a veces me lo han dicho, y son cuestiones muy lícitas. Es como los bosques, ¿quién los cuida? ¿Quién los poda? ¿Quién los riega? ¿Hace falta realmente hacer esto? Vosotros sí que creo que tenéis ese paralelismo también con los manzanos. Y bueno, por hacer un simple inciso, esto es un olivo que llevaría una media de esos 100.000 que nosotros calculamos, podría estar en este estado. El olivo es un árbol impresionante, más allá de esos vínculos culturales que tiene toda esa cultura mediterránea, ese vínculo que tenemos en España, pues por ese simbolismo, ¿no? de longevidad, de resiliencia. El olivo es un árbol, para que os hagáis una idea, bueno, nosotros tenemos árboles centenarios, tenemos algún milenario. En la península ibérica creo que el más antiguo está en Portugal, que roza los 2.000 años. O sea, estamos hablando de que cuando la cultura egipcia estaba ahí en pleno apogeo, también se estaban plantando olivos que a día de hoy están en la península ibérica. Y en Palestina hay algunos olivos que se han datado 4.000, 5.000 años. Tiene un simbolismo tremendo. No sé, yo lo asocio, por ejemplo, a mis abuelos, a esa sabiduría, esa longevidad. Y los olivos, lo que ocurre es que si no se trabajan, se convierten en un arbusto gigantesco, le crecen lo que se llaman chitos, que son como unas ramitas que crecen alrededor de la base, que lo que van a hacer es captar todo el poquito alimento que le llegue para mantenerse vivo, pero se va a desentender ya de lo que es alimentar el tronco principal y empezar a generar oliva. Un árbol que, más allá de ese valor medioambiental que puede tener, tiene también un valor económico y de desarrollo en la zona, deja de tener sentido. Y es un árbol que sí se abandona poquito a poco, sobre todo con el clima. Venimos además de una zona con un clima muy seco, muy caluroso en verano y muy frío en invierno, y que de vez en cuando se lleva algún coletazo, alguna tormenta, pues muchos de estos árboles acaban muriendo. No producen oliva y acaban muriendo. Y sobre todo la labor de recuperar un olivo es hacer esa poda más drástica, abrirlo para que se estima que en una media de 5 años desde que se recupera un olivo empieza a producir una media de 10 kilos, que ya sí que puede tener ese sentido económico para empezar a trabajar el olivo, ¿vale? Nuestro sueño, ojalá lleguemos a conseguir pasar de estos 100.000 olivos a olivos como el que veis a la derecha, ¿vale? Bueno, podríamos decir que teníamos un porqué en Oliete para levantarnos del sofá y empezar a actuar y a hacer cosas. Porque, recapitulando, estábamos en un pueblo en el que se estaba muriendo
que se estaban cerrando servicios. Yo creo que un indicador maravilloso para saber en qué estado está un pueblo son los niños muchas veces. Si no hay niños en un pueblo, eso es porque algo está pasando. Y estábamos en un momento en el que, por ejemplo, la escuela de Oliete tenía 5 niños. Estas escuelas rurales, creo que el límite lo marca 3, estas escuelas agrupadas marcaban el cierre. Estamos en un momento muy crítico. Y bueno, dijimos, es el momento de... Tenemos un porqué, vamos a levantarnos del sofá y vamos a intentar buscar una solución. Lo primero que pensamos, vamos a salir y nos vamos a lanzar a contar qué está ocurriendo en Oliete, que creo que es muy representativo de lo que puede pasar en muchas zonas de España, porque, o sea, seamos honestos, hay veces que pensamos que tenemos un problema tremendo que hay que poner una solución, pero nos lanzamos a contarlo y a nadie le importa, o la gente no conecta, ¿no? Y es lo que quisimos nosotros, salir a contarlo y ver si resonaba en la sociedad, en la gente y de qué manera lo hacía. Lo primero de todo, es verdad que nos han ayudado muchísimo. Cualquier medio que nos ha dado una alta... Hoy el poder estar aquí, poder contaros este proyecto es súper interesante, porque es un altavoz también para nosotros, pero nos aventuramos a hacer campañas con correos. Fuimos asesores de la película El Olivo, no sé si la habréis visto, con Iciar Bollaín. Bueno, La Vanguardia, cualquier medio de comunicación que nos dejaran ir a contar qué ocurría para allá que íbamos. Bueno, esto hemos tenido que simplificar mucho. Me hace especial ilusión porque la semana pasada el New York Times nos sacó en la versión digital y en papel también. ¿Vale? Y os de contar, esto se ha traducido, que a mí me parece maravilloso que alguien que esté en Times Square leyendo el periódico esté sabiendo lo que está ocurriendo en la España despoblada y en Oliete, ¿no? Y bueno, de esto salieron varios apadrinamientos de padrinos americanos. ¿Vale? Bueno, al final esto es una oportunidad tremenda para nosotros, pero que podría habernos funcionado, y más allá de la anécdota, porque quizá hay un punto bonito en Apadrinan Olivo, y es que nació en 2014 el Día del Medio Ambiente en junio, y coincidió con que Televisión Española nos sacó en el informativo. Seguramente a lo mejor para rellenar, igual nos metieron para rellenar porque había un huequecito y era algo muy llamativo, una noticia pues yo creo que simpática, y eso pues nos vio un montón de gente. Y al final lo que nos dimos cuenta es que la gente conectó con lo que estaba ocurriendo. O sea, había un problema que la gente entendía y que quería formar parte de él. Yo aquí hay hay un autor, un periodista que me gusta mucho, que es Sergio del Molino, que dicen que acuñó este término de la España vaciada, o él decía que vaciada no puede ser porque antes tuvo que estar llena para vaciar algo, ¿no? Que más bien lo podríamos llamar España vacía. Y él decía algo, y es que en España parece que a todos nos duelen nuestros pueblos. Que si rascamos un poco, pocas personas tienen 10 generaciones atrás que nacieron en la ciudad y no han tenido que pisar el campo. Nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tío. Alguien viene a algún pueblo y seguramente se tuvo que ir de él o desplazarse para buscar una oportunidad mejor. Y creaba esa conexión. O sea, había un porqué que todos entendían, querían conectar con él y querían formar parte de este cambio. Pero claro, tenemos el porqué. Ahora vamos a buscar cómo, que es lo difícil, ¿no? Y en el caso de Oliete, ya has visto que lo vimos muy claro. Nuestro cómo era recuperando estos 100.000 olivos. Suena muy fácil, ¿verdad? Recuperemos 100.000 olivos y salvemos Oliete. Pues no lo es, ¿vale? Porque para esto hace falta, esto que hablaremos mucho de ello, herramientas. Dame herramientas. Conecto con este problema. Quiero ayudar a cambiarlo. Sé que en el caso de Oliete, que bueno, al final es un caso icónico, muy representativo, que podremos extrapolar a otros muchos pueblos, pero es muy fácil. Si conseguimos recuperar el olivar, volverá a tener ese sentido entre los aspectos económicos, podremos generar empleo, podremos desarrollar, podremos abrir servicios que estaban cerrados porque vendrán nuevos pobladores, la gente no se tendrá que ir, y eso era lo importante. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Qué fácil, ¿no? Pues dame herramientas. Ahí es donde vino también un aspecto interesante, que es innovar. Y arriesgar y hacer algo totalmente nuevo. Ahora os explicaré por qué era nuevo, porque es un modelo que a día de hoy se ha empezado a replicar y se ve en muchos casos. Cuando en 2014 empezamos a hacer esto, era algo, diría que casi loco, ¿no? Vamos a empezar a fotografiar olivos, los vamos a subir a una plataforma y vamos a dar la oportunidad de que personas que resuenan con este problema se unan haciendo una donación que ayuda a financiar la recuperación de un olivo. ¿Vale? Con una donación de 60 euros anuales, que bueno, es una donación, somos una organización sin ánimo de lucro, es totalmente desgravable en la declaración de la renta, vas a poder aportar tu pequeño granito de arena para un fin muy común, que es ese objetivo común de recuperar 100.000 olivos. Vamos a crear una comunidad de personas con un fin que va mucho más grande que lo que es la recuperación de olivos puntuales. ¿Vale? Pues empezamos a fotografiar olivos, a geolocalizarlos, a ponerles una etiquetita. ¿Vale? Imaginaos también el esfuerzo y a subirlos a una plataforma y veamos qué pasa, ¿no? Y nos dimos cuenta de que la gente conectaba muy bien. Era una herramienta que les gustaba mucho, porque lo que nosotros, para agradecer toda esa solidaridad que nos aportaban, digamos que el proyecto se apoyaba como en 3 patas. Mucha transparencia, saber dónde va el dinero de tu donación, cómo se destina, cómo ayuda.
y nosotros vamos a compartir contigo fotografías de cómo estaba el olivo antes. O sea, además he elegido fotografías para que veáis de olivos precisamente abandonados, ¿no? Cómo estaba antes, cómo estaba después de hacer esa recuperación, trabajos que vamos haciendo con él, dónde está. Hay mucha información y mucha transparencia en ese aspecto. Luego hay una parte tangible, porque es cierto que nos gusta tocar, ¿no? y ver cuál es el resultado, y es que enviamos 2 litros de aceite de oliva virgen extra por olivo apadrinado, ¿vale? Un aceite que además ha ganado varios años el premio al mejor aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón, y que con los años hemos también puesto mucho hincapié en hacer un aceite de calidad. Fue el primer aceite procedente de olivos recuperados que se empezó a trabajar en España con este modelo. Y luego también, conectando con el propósito de este congreso, hay una parte experiencial muy importante, porque siempre quisimos que la gente viniera a Oliete, conociera el proyecto, la realidad que está ocurriendo y conociera su olivo, lo tocase, lo bautizase, porque es importante también ponerle nombre al olivo, se crean vínculos emocionales muy bonitos. Os imaginaréis después de 11 años historias que se han creado, se me gusta poner algún ejemplo simpático, pues desde familias que cada vez que nace un miembro apadrinan un olivo, hasta se conocieron 2 padrinos en un evento y decidieron, y años más tarde se acabaron casando y celebraron una boda entre sus olivos. Bueno, historias impresionantes que se han creado, y poquito a poco, pues, bueno, a través de particulares, empresas también que son padrinos con un poquito más de músculo que nos han ido ayudando, todos han ido aportando ese granito de arena para conseguir llegar a lo que hoy en día somos en Apadrina un olivo, y ahora os daré datos de dónde estamos. Estos son los inicios, podría haber funcionado, podría no haber funcionado, fue pionero en este momento, yo creo que funcionó, y creo que ha ayudado también a otros modelos a inspirarse, que es algo que nos encanta, a inspirarse y a crear modelos parecidos. Y para terminar, pues simplemente daros datos de dónde está a día de hoy Apadrina un olivo. Nosotros nacimos, como os digo, en 2014. El primer año había un objetivo de recuperar 500 olivos. A día de hoy, recuperados, podados, ya en camino de producción, llevamos unos 26.000, de los cuales hay 9.000 apadrinados. Padrinos de más de 23 países tenemos a día de hoy. Es el pueblo que más ha crecido en habitantes en la comarca en los últimos años. Con respecto al censo del año pasado, subió en 18. Y niños, no sé si os acordáis el indicador, que al final estamos 41 personas trabajando en el proyecto, son 41 familias que han ayudado también a aportar niños de alguna... Yo no tengo hijos, yo lo digo, pero, por ejemplo, Carlos, que es el maestro de Almazara, que él vino desde Barcelona, tiene, creo que son 4 o 5 niños. Digo, si te diste un vuelco al censo, tremendo tú solo, ¿no? Y bueno, 24 niños empezó la escuela este año. Y cosas que tienen los niños, que crecen, son 3 niños menos porque crecieron y van al instituto, que ya no está en Oliete, ¿vale? Bueno, es un indicador importante, y bueno, visitas al proyecto interesantes, pues más de 25.000, premios al mejor proyecto de emprendimiento social, a nuestros productos, etc. Y paralelo a este crecimiento, sí que hay 3 hitos que me gusta señalar. Conseguimos abrir nuestra propia almazara también, porque de todos los servicios que se cerraron, Oliete llegó a tener hasta 3 almazaras. 3 almazaras, que en 2006 se cerró la última y no había este servicio. Y nos dábamos cuenta de que íbamos recuperando olivar por un lado, y por otro lado se seguía abandonando porque los pocos agricultores que quedaban ya no les salía a cuenta tener que hacerse 40 minutos para llevar la oliva para molturarla. Conseguimos abrir nuestra propia almazara para dar ese servicio a los agricultores y fomentarlo, y también producir nuestro aceite para los padrinos y madrinas. Creamos un proyecto en paralelo basado en el del olivar, en el que empezamos a recuperar huertos, asamos los vegetales en restos de podado de olivo y los conservamos en nuestro aceite de oliva virgen extra, y de ahí nace el proyecto Mi Huerto. Reabrimos una conservera en el pueblo vecino, y ya para terminar hilando con lo que nos ocupa, la parte experiencial, porque como os digo, le dimos mucha importancia a venir a conocer, que los padrinos conocieran su olivo, vinieran a Oliete a tocarlo, a bautizarlo, a vivir el proyecto, pero de manera paralela empezamos a desarrollar experiencias de turismo como una herramienta para dar a conocer qué está ocurriendo en Oliete. Hay personas que han aparecido por el pueblo muchas veces porque estaban haciendo turismo y buscaban una actividad para llenar sus vacaciones, y se han sorprendido descubriendo un proyecto de innovación y desarrollo social en un pueblo, y esto a nosotros ha sido un altavoz tremendo en el que nos apoyamos muchísimo, y nos ha aportado muchísimo el turismo, como luego hablaremos en la mesa. Y bueno, fruto de ello, el año pasado el Gobierno de Aragón nos dio el premio a la mejor experiencia de ecoturismo de Aragón, que realmente es como un broche a todo el trabajo hecho estos 11 años y del cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Y bueno, hasta aquí la presentación. Tenéis aquí datos si queréis contactar con nosotros. Gracias. Bueno, pues aquí teníamos desde un poco el ámbito asociativo de una organización sin ánimo de lucro. Ahora vamos desde otro punto de vista, que es el de gobernanza, ¿no? Y entonces, para
para presentarnos, tenemos con nosotros a Alberto Ecay, que es director del Servicio de Desarrollo Territorial Sostenible del Gobierno de Navarra, que nos hablará del proyecto Huella Positiva que tiene el Gobierno de Navarra. Alberto es licenciado en Psicología, fijaros ya cómo vamos cambiando todos, experto en procesos de negocio de la Universidad de Navarra y formador en materias relacionadas con la mejora de la gestión pública. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado como consultor interno en el ámbito de la Organización de la Administración Foral de Navarra. Y en el año 19 se incorporó a la Dirección General de Turismo. Ha trabajado fundamentalmente en el desarrollo territorial, poniendo en marcha un nuevo modelo de gobernanza, impulsando, coordinando y apoyando a todos los agentes públicos y privados del sector para el desarrollo de ese turismo sostenible que está buscando y regenerativo Navarra. En los últimos años, la gestión de los planes de sostenibilidad financiados con los fondos Next Generation y su despliegue por todas las zonas y pueblos del territorio foral ocupa la mayor parte de su tiempo. Alberto. Muy bien, pues buenos días. Y la verdad que un poco de psicología siempre viene bien, ¿no? Y más en estos tiempos. Bien, lo primero, agradecer al Principado de Asturias pues, la invitación a la organización por la ocasión que nos brinda de contar nuestra experiencia, ¿no? La experiencia que está suponiendo este encuentro, y no me refiero solo a la speech que tuvimos ayer, que fue una experiencia gastronómica y de intercambio de opiniones maravillosas, sino a todo lo que estamos escuchando, aprendiendo, y mi idea es aportar algo más, y si de lo que os cuento pues algo puede servir, pues encantado, ¿no? Bien, os voy a contar fundamentalmente un proyecto Huella Positiva totalmente alineado con lo que ha estado contando Raúl, con lo que ha contado también Paco, que hemos puesto en marcha en Navarra. Y luego también os voy a contar un poco este proyecto, el impulso que ha supuesto para la línea que siempre llevamos en Navarra de turismo sostenible y regenerativo, pero como que nos lo creemos mucho y queremos ir por esa vía. Bien, veremos un poco el proyecto, lo que os digo, cómo lo vamos a hacer, lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, en Navarra sí que tenemos muy claro que cualquier persona, cualquier actividad humana tiene un efecto en medioambiental, social, económico. El turismo es una de ellas y puede ser un efecto positivo que ayude al desarrollo sostenible, como se ha dicho aquí, y es así, pero también puede tener otros impactos que todos conocéis y que habría que intentar compensar, ¿no? Porque estamos absolutamente convencidos que un turismo bien entendido ayuda al desarrollo y más al desarrollo rural y al desarrollo de nuestros pueblos. Y esa es un poco la apuesta que desde Navarra tenemos muy asumida. Bien, ¿qué hemos hecho? Nosotros ya desde hace 6 o 8 años, nuestras campañas de promoción, la penúltima que hubo, se hablaba de otro turismo, es decir, un turismo. Nosotros ya no hablamos de cifras, huimos de cifras. Cuando va la directora, cuando vas a la radio y te preguntan ¿cuántos están o cómo va el turismo rural? Siempre se habla de esa cifra, pero ya no nos importa la cantidad, nos importa la calidad, nos importa quién viene y a qué viene. Y eso yo creo que es un discurso que tenemos que empezar todos un poco a asumir, ¿no? Está bajando un poco el turismo rural, lo vimos ayer con los datos, cierto. Pero vamos también a valorar otros parámetros que igual también pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, trabajamos siempre con esta idea, llevamos años. Dentro de ese trabajo surgió como un proyecto de innovación, en un laboratorio de innovación que tenemos, que siempre pensamos en tecnología. Surgió un proyecto de innovación social que es Huella Positiva, que ahora os voy a contar, y luego un poco lo que queremos hacer, extender este proyecto de Huella Positiva, turismo regenerativo, estas iniciativas, extenderlas a todo el territorio y os cuento un poco cómo lo vamos a hacer. Bien, el proyecto de Huella Positiva, que podéis entrar, que ya lleva un año en marcha, ¿cómo surge? Hay unas personas de un agroturismo, del agroturismo Maricruz, que un día vienen, hablan con nosotros y a mí Luismi me decía, oye Alberto, estamos yendo por todos los sitios, todo el mundo habla de sostenibilidad, que es la palabra de moda, y dice, pero esto lo que se cuenta o lo que se dice, esto de sostenibilidad tiene poco.
así de claro. Entonces nosotros creemos en otra cosa, creemos que se pueden hacer las cosas distintas. Y entonces trabajamos con ellos y ellos lideran un grupo de 15 alojamientos rurales, ¿vale? Con el apoyo nuestro, donde identifican experiencias que pueden ofrecer a sus visitantes, a las personas que les visitan, que están en su casa o que no están en su casa, pero que tengan un impacto positivo, una huella positiva en el territorio. Estamos hablando desde mejorar senderos, que sería lo más típico, crear bosques de mariposas con unas especies florales para que la gente pueda pasear, darse baños de bosque. Una persona que tiene una carbonera, como hacían sus ancestros el carbón en Navarra que se hacía, pues en una casa rural tiene una pequeña carbonera donde el que viene puede participar en esa experiencia y llevarse a casa el carbón que ha generado en esa experiencia. Y así un montón de iniciativas, hasta 15 iniciativas, que lo que van más allá y además se cuenta mucho con los vecinos. O sea, hay iniciativas, por ejemplo, semillas que luego se reparten entre la gente de los pueblos. O sea, se mejora la vida de la gente participa, hay una comunión constante con la gente de los pueblos, con los residentes, con los que están en los pueblos, y esta es un poco la diferencia que marca el proyecto. Importante, la implicación desde la parte nuestra en el mayor apoyo y llevar el proyecto hasta el final es absolutamente fundamental. Es decir, ha habido un trabajo de acompañamiento por parte de estas personas de ir creando estas experiencias. Hubo que desechar experiencias porque no todo era regenerativo. Había gente que se metía y decía, no, yo voy a hacer, pues mira, esto no da el nivel. Entonces, ha habido que acompañarles. Hemos creado una landing, hemos promocionado, esto está en Visit Navarra, se ve muy claramente. Todas las páginas web de estos alojamientos han incorporado una landing con el proyecto Huella Positiva que se ha financiado que hemos financiado nosotros, hemos acompañado. Hay una calculadora de la huella de carbono que está dando mucha guerra porque para poner una en todos los sitios, pero queremos que se mide, luego ya lo veréis. Entonces, lo importante es también ese acompañamiento, ese estar arropados, que ellos se han sentido arropados en ocasiones menos. En ocasiones dicen, oye, que nos habéis dejado y nosotros tenemos que seguir y hay que apoyar y siempre está ahí, pero yo creo que es una cuestión súper importante de la experiencia. Y esta es un poco la experiencia que podéis ver. Y después de este trabajo, lo que nos ha llamado bastante la atención, y además viendo lo que se dice, es un poco la repercusión que esta huella positiva ha tenido voy a echar un trago de agua, ha tenido en los medios, en las redes. Es un poco como el proyecto que acaba de contar Raúl, que me ha parecido maravilloso y que nos encajaría perfectamente. Pero sí que nos hemos dado cuenta, y cada vez más, que la gente nos está llamando. O sea, que la gente nos dice, oye, esto de huella positiva que he oído por ahí, que he oído una influencer que ha hablado, que he visto un vídeo, ¿esto qué es? Y la gente nos llama y contamos, y es un poco la idea que tenemos. Por comentaros, por ejemplo, de este proyecto que lleva un año, pues se ha creado un santuario de abejas para 30.000 abejas, por ejemplo, una compostera para los vecinos de un pueblo, semillas que se han repartido entre vecinos, 20 metros de riego, 15 nidos espantapájaros, 30 plantas aromáticas para atraer mariposas, señalización de caminos, más de 4 kilómetros de senderos limpiados y recuperados, baños de bosque, 600 kilos de carbón, y con la participación además de vecinos, colegios, etcétera. O sea, son resultados que están ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Bien, a partir de este proyecto, y vemos del interés que está suscitando, y vemos que es algo que puede ser tan distintivo como lo que se ha contado, y en la línea que siempre venimos trabajando desde Turismo de Navarra, de esa apuesta clarísima por la sostenibilidad, decimos, bueno, vamos a aprovechar este tirón y vamos a intentar que esta huella positiva impregne toda nuestra estrategia turística. Es decir, todo lo que hagamos esté impregnado por esta huella positiva. Esto es lo que queremos conseguir y en lo que estamos trabajando. Entonces, lo que queremos es, digamos, una forma de hacer que sería, lo primero, calcula
los visitantes, los turistas, todo el que venga a Navarra, que tenga una posibilidad de calcular el impacto que su viaje está teniendo o ha tenido. Una vez que has calculado, vamos a darle oportunidades de compensar y de regenerar. Vamos a darle un abanico de diferentes oportunidades para que compense, para que regenere. Y luego vamos a buscar, que me apunto la idea de la botella de aceite, o otras muchas, que esa persona vuelva y que esté enganchada con nuestro territorio. ¿Vale? Entonces, lo primero, lo que vamos a intentar, y estamos trabajando, para que cualquier persona, en cualquier establecimiento, actividad que realice, infraestructuras, aeropuertos, la estación de tren, cuando llegue a Navarra de manera muy sencilla, alguien pueda, con un QR que le lleva a una página, pueda calcular la huella, el impacto, porque queremos cuantificar las cosas. Hay otros impactos que no se pueden medir o que es más difícil, pero este por lo menos vamos a medir. Vamos a calcular la huella de carbono. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. A partir de aquí, aquí surgieron, primero dices, bueno, esto es turismo regenerativo, digamos que estas experiencias con otras más que estamos incorporando son los premium, es verdad, porque aquí se da una cosa que la gente que está trabajando en esto dice, es que la gente que hace estas experiencias, y lo tenemos medido porque hacemos encuestas de satisfacción, dice, se transforma, la persona que viene a hacer una experiencia nos dice que esto le ha cambiado, que ya no quiere irse a otros sitios, que quiere este tipo de turismo, estas experiencias. Hay mucha gente que nos dice, ¿qué es lo que quiere? Esto es lo que quiero yo y voy a buscar esto. Y eso la gente que participa nos lo dice. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos un público, pero hay otra gente que no va a hacer estas experiencias, lo sabemos. O sea, hay otros públicos, hay un público, esto es un nicho de mercado que tiene una importancia, que podemos ir ampliando, pero sabemos que jamás personas, ni por ejemplo un hotel de Pamplona, pues va a ser igual difícil que monte experiencias y va a otro rollo. Entonces, vamos a dar posibilidades. Entonces, vamos a seguir con esta línea que vamos a llamarle premium, si queréis, ¿no? O lo más auténtico del auténtico, por así decirlo. Vamos a dar posibilidades de compensar, y aquí tenemos el tema de la plantación de árboles o recuperar olivos. Como en Navarra en Navarra, en toda España, hace 2 o 3 años tuvimos unos incendios terribles y entonces tenemos mucha masa forestal que se ha quemado, ¿no? Entonces, la parte de plantar árboles, pero no la queremos hacer se puede hacer como un hecho concreto de hacerlo, pero también tenemos proyectos donde alguien puede aportar económicamente una pequeña cantidad para crear ese bosque del turismo, que es la regeneración de una zona quemada. Y eso lo queremos poner en marcha para que alguien diga, oye, yo no me voy a meter en esto, pero voy a dar 10, 5 euros para hacer ese bosque o esa plantación de árboles, ¿vale? Y generar ese turismo. Y la tercera vía, que también nos parece súper interesante, es en iniciativas de asociaciones, de fundaciones, como lo que hemos oído antes, ¿no? En iniciativas que estén trabajando, pero desde un punto de vista desarrollo patrimonial, desarrollo cultural, medioambiental, desarrollo social. Cualquier fundación, asociación que esté trabajando con los pueblos de Navarra, mejorando el patrimonio, mejorando el medio ambiente, con proyectos muy, muy identificados que sean verdaderamente regenerativos y poder hacer una aportación para esos proyectos. Entonces aquí, y luego saldrán nuevas cosas, seguro que saldrán. Y ya de lo de hoy y lo de ayer, pues me llevo ideas que luego pueden seguir trabajándose, ¿no? Pero esto es tener una posibilidad y más que todo es tener esa idea de calcula y compensa, ¿vale? Bien, y luego vuelve, que es lo que decíamos. Queremos que esto tenga una compensación y que luego haya un enganche con el territorio, ¿vale? Para que las personas o puedan volver a ver su árbol, puedan volver a otra experiencia nueva que ha hecho ese establecimiento o puedan volver a ver el trabajo de la fundación a la que están aportando. Y ahí también hay un trabajo importante. Bien, esto luego sí, eso hablaremos del secreto. Bien, y por acabar ya, lo que hasta ahora hemos hablado, ¿qué queremos que los que nos visitan en Navarra, qué queremos que hagan? Que sean unos turistas, allá decimos bicaña, en euskera, que es turismo de 10, ¿no? Queremos un turista top, que haga todo eso, que mida su huella, que la compense, ¿vale? Y la pregunta es, ¿y nosotros qué? O sea, el sector público-privado de Navarra
¿qué va a ser? Tendrá que ser top también. Tendremos que ser los mejores en regeneración, en sostenibilidad, en estar preparados. Y ahí hay un trabajo que no es solo si queremos turistas, este tipo de turistas que queremos. Ayer se hablaba de elegir al turista. Nosotros lo tenemos clarísimo. ¿Cuáles queremos? Más o menos claro. ¿Cuáles queremos? Pero también tenemos que estar preparados para recibir a ese turista, porque si no estamos preparados, a la segunda nos dirán, hey, que esto es una milonga, que donde estoy yo es que ni separan el cartón del plástico, esto es un desmadre, o están todo el día con las luces encendidas, ¿vale? Entonces, también tenemos que estar preparándonos. Entonces, lo que estamos trabajando es, esto es un poco, pues bueno, las líneas de actividad típicas, ¿no? Pero desde el trabajo con el territorio, con todos los agentes privados y públicos y desde ese acompañamiento con ese modelo de gobernanza que tenemos, que está funcionando bastante bien, ir inculcando y desarrollando toda esta idea. En la parte formativa, formar a todo el mundo para que vaya alineado y se trabaje en este sentido. Desarrollando producto, fundamental, fundamental. O sea, esas experiencias se compran. O sea, la gente entra a la página web, entras y compras la experiencia, se monetiza, no es se monetiza. Hay que desarrollar este producto y otros productos. La parte de promoción, desde luego, la última, y ya os cuento, por ejemplo, la última campaña nuestra en la que estamos ahora se llama Cuida de nuestro secreto. Y además, no lo cuentes mucho. Es decir, así de claro, hemos pasado de otro turismo a ahora, cuida nuestro secreto. Tenemos cosas que no queremos que venga todo el mundo. Es un secreto. Secreto. Vale, ven, no demasiado, y luego cuéntalo, tampoco somos ingenuos, pero no lo cuentes mucho, ¿vale? Cuéntalo, tenemos una campaña que dice chitón, tampoco esto, ¿no? Entonces, es también ese paso de elegir un poco y ver qué es lo que queremos. Y luego en la parte de ordenación, además un poco pues, por alusiones, también la normativa tiene que ayudar. Totalmente de acuerdo que la parte de despoblación es mentira que la normativa se esté adaptando, porque es mentira. Las ordenaciones se hacen para las capitales y no para los... Y eso no se está cambiando. Pero, por ejemplo, nosotros hemos hecho ese decreto de áreas de pernocta para el autocaravanismo, que ha sido el primero en España, que regula las áreas de caravana, que les da una serie de niveles y ordena. Estamos trabajando también en un proyecto de áreas de acogida para ordenar también y regular todo el tránsito de vehículos entre recursos turísticos de la comunidad y varias cosas más. Y nada más. Ahora, para acabar, a ver si podemos ver... Tenía un vídeo aquí preparado, que no sé si lo ponéis, y ya con esto acabamos. Somos felices cuando vemos que ayudamos a las personas. Si tú viajas viviendo una experiencia, acercándote a la comunidad local, siendo, entre comillas, uno más, y cuando te vas, consideras que has dejado ahí una huella positiva, que has dejado una impronta, que es mejor que cuando fuiste, pues eres más feliz. La Carbonera es la forma de representar también a mis antepasados, a todas esas mujeres que siempre invisibles hicieron un gran trabajo en el monte, en las labores de campo y que nunca fueron reconocidas. Pues es un orgullo también el que haya personas que tengan ese interés en venir, en participar y en que se lleven un poco esa sabiduría que nos han transmitido nuestros antepasados y que es nuestra labor también seguir transmitiéndola. Lo que nos llama a presentar este proyecto es, sobre todo, que el que viene disfrute de estar aquí, la naturaleza, de dejar lo mejor de lo que estaba, ¿no? Eso es la huella positiva, ¿no? Ya que dejamos una negativa cada vez que nos movemos, pues con el coche, con lo que sea, pues hacer un impacto positivo en el sitio donde llegas. Que los huéspedes que vengan vean el valor de levantar algo a mano, de qué se puede hacer, de un turismo diferente.
La mayoría de las personas que nos visitan quiere participar con nosotros de cómo disfrutamos y vivimos la cultura, la naturaleza. Queremos que nos sigan visitando, pero ahora con más contenido. Van a poder interactuar con nosotros, no solo haciendo el turismo de siempre, el que puedes esperar de una visita a Navarra, sino adentrándose en nuestra cultura y participando con nosotros utilizando una herramienta colaborativa que se llama Auzolana. Vimos que se podía dar un paso más y que ya no solo el alojamiento fuese sostenible, sino que el entorno mejorase gracias a la ayuda y a la aportación de la gente que viene a visitarnos, así como de gente del pueblo. Entonces, la idea era recuperar viejos caminos o mejorar infraestructuras que existen. Intentar que el turismo no sea un problema, sino una oportunidad, ¿no?, para mejorar el espacio en el que estamos y poder convivir entre el visitante y el local. Huella positiva nos hace ser conscientes de lo que estamos haciendo, viviendo y de las consecuencias que tienen nuestras acciones, nuestros actos, nuestras elecciones en el día a día, incluido el turismo. Bueno, pues listo. Campaña financiada por la Unión Europea. Next. Bueno, ya hemos visto la parte asociativa, ya hemos visto la parte un poco gubernamental y ahora pues nos toca ver un poco lo que somos nosotros, ¿no? Pymes, micropymes, pequeños locos emprendedores y valientes, ¿no? Entonces, tengo el placer ahora de presentaros a Lucía González, directora de Allende Stars. Algunos habréis escuchado hablar de ella. Y los que no, pues aprovechar porque es súper interesante. Lucía es doctora en astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Canarias y monitora Starlight. En 2020 creó Allende Stars, un proyecto itinerante de divulgación científica en zonas rurales que se consolidó en marzo del 24. Como empresa de divulgación científica, desarrollando actividades y diferentes proyectos en Asturias y alrededores. Colabora con el Principado de Asturias, la Fundación Caja Rural, la Fundación Oxígeno, entre otras entidades, y participa semanalmente en Radio Nacional de España. Ha recibido el premio a la Mujer Rural de Asturias 2024 de READER y el premio Mejor Startup de Asturias 2024 del Banco Sabadell. Recientemente forma parte del jurado del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias de la Fundación Princesa de Asturias. Lucía, bienvenida. Y nos cuentas aquí y nos dejas con la boca abierta. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al Principado por invitarme a este congreso. La verdad que me hace mucha ilusión formar parte de estas jornadas. Y bueno, siento no haber podido asistir ayer. La verdad que con lo que vi hoy, bueno, ya siento que estoy en el lugar en el que hay que estar, porque se están hablando de palabras que bueno, tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo en Allende Stars y sobre todo pues aprender también unos de las experiencias de otros, ¿no? Del camino recorrido por otros profesionales en este sector. Bueno, comentaban también, ¿no?, que nos estamos dedicando al turismo personas que no tenemos formación específica en turismo. Este es mi caso, por ejemplo. Yo vengo de, pues eso, de la investigación, como dice Julio, y ha sido todo un reto pues, transformar esto en experiencias, sobre todo que atraigan pues, a un tipo de turista, pues, como se está comentando, muy concreto, ¿no? Una persona que tiene inquietud por el conocimiento, que quiere descubrir lo que diferencia a cada territorio. Bueno, aquí utilizo una imagen tomada en el concejo de Allande, en el suroccidente de Asturias. Yo soy de allí y por eso el nombre de Allande aparece en el nombre de mi proyecto, porque una de las cosas que a mí más me molestaba era que mucha gente no sabía ni pronunciar bien el nombre de Allande, ¿no?, ni dónde estaba. Muchas veces los propios asturianos. Como me daba mucha rabia esto, digo, bueno, pues voy a intentar que este proyecto mío de divulgación científica en astronomía dé a conocer también una zona un poco más desconocida de Asturias, como es el suroccidente, y todo ello basado en uno de los recursos naturales disponibles en el territorio, que es el cielo.
Aquí vemos una imagen tomada el 11 de agosto de 2024 y lo que estamos viendo son auroras boreales. Por si alguien no lo sabe, las auroras boreales se producen cuando hay una alta actividad solar que termina repercutiendo en, transformando esos colores en el cielo, que son muy bonitos de ver y haciendo que en determinadas épocas, más o menos cada 11 años, podamos disfrutar de estos fenómenos no solo en los países cercanos a los polos, sino también a diferentes latitudes, como por ejemplo se encuentra España. También podemos ver parte de la Vía Láctea, pero no es el centro galáctico, no es el centro de nuestra galaxia, que es donde hay mayor acumulación de estrellas, sino es como la periferia. Esto solo se puede ver con calidad en lugares en los que hay cielo limpio. Y esto lo sabemos, seguro que muchas personas aquí están relacionadas con este ámbito turístico del turismo de estrellas, que esto solo se puede ver en los sitios, como digo, que tienen no solo contaminación lumínica reducida, sino también ambiental, contaminación ambiental reducida. Bueno, estas estrellas precisamente son las que a mí de niña me inspiraron a pensar más allá, ¿no? A hacerme preguntas sobre el universo, el espacio y a llevarme, en este caso, a investigar en el Instituto de Astrofísica de Canarias qué es lo que ocurre en el interior de las estrellas. Fijaros que cuando miramos al cielo y vemos estrellas, vemos un puntito brillante. ¿Cómo podemos saber lo que hay dentro? ¿O por qué es importante saber qué hay dentro de las estrellas? Bueno, esto es muy importante, primero, para conocer bien los parámetros principales de las estrellas y, en segundo lugar, porque muchas de ellas ya sabemos que tienen planetas orbitándolas. Conocer bien a la estrella progenitora que decimos nos ayuda a conocer mejor cuáles son los parámetros de los planetas y quizá en algún momento llegar a responder a la pregunta de si estamos solos en el universo. Bueno, pues esto es el camino al que a mí me llevó el ver las estrellas desde mi pueblo. Esto parece una tontería, pero es que hay muchos sitios desde los que no se pueden ver las estrellas. Entonces, fijaros la potencia que puede tener el que un recurso esté disponible en el territorio. Después de terminar la tesis, por poner un poco en contexto el proyecto, decidí volver a Allande. Descubrí que me gustaba mucho más dedicarme a la divulgación científica, que es conectar a la sociedad con los últimos avances en ciencia y tecnología, pues que a lo mejor seguir en el laboratorio escribiendo artículos y bueno, estar más centrada en esta parte que es propiamente de investigación, ¿no? A mí me gustaba más la otra parte. Y veía que además podía utilizar este vehículo para ayudar al territorio del que soy, ¿no? A la zona del suroccidente, pues que es que me siento súper identificada con lo que comentaba el chico de Apadrino en Olivo, perdón. Porque en Allande, por ejemplo, se perdió el 80% de la población en los últimos 60 años. O sea, es drástico el problema que hay con la despoblación y yo quería ayudar, de alguna forma, pues con este conocimiento del espacio en el territorio. ¿Por qué en Allande? Aquí veis una fotografía de Allande también, con la Vía Láctea. Aquí sí que se ve el centro galáctico, donde hay más estrellas. ¿Y por qué allí? ¿Cuál es el sentido de hacerlo allí? Bueno, aquí tenemos un mapa de la contaminación lumínica, no sale toda España. Esto de esa zona que hay ahí, blanca y roja, es Madrid. Y bueno, pues ahí podemos ver un poco cómo se distribuye este exceso de luz artificial que estamos introduciendo en la atmósfera terrestre. Y esto es pues básicamente una capa, un filtro que no nos está permitiendo ver el cielo. Por eso, cada vez, a pesar de que tenemos más acceso a la información que nunca, estamos más desconectados del cielo y ya casi no conocemos más que a lo mejor la Osa Mayor y alguna otra constelación. Os estoy señalando aquí una parte, bueno, esta zona corresponde a Ancares lucenses, en Galicia y al suroccidente asturiano. Estoy marcando en naranja el perímetro del concejo de Allande para que veáis cómo está en una de esas islas de oscuridad que aún quedan disponibles en nuestro país, en la península ibérica. Cada vez son menores y más pequeñas y por eso es muy importante, lo primero, concienciar sobre este problema y lo segundo, pues se hablaba de ordenanzas, ¿no? de que nos encarguemos de esto, porque la contaminación lumínica afecta a un porcentaje muy grande de la población del planeta. Se hablaba antes de cómo nos acumulamos en las ciudades, ¿no? Pues todas las personas que viven en las ciudades pues están perdiendo ese acceso al cielo nocturno.
Si esto lo llevamos a qué más afecta a este tipo de contaminación, pues no es solo a las personas que investigamos el espacio o a las que nos gusta ver las estrellas, sino que también esto tiene un impacto en el resto de seres vivos, ¿no? Hay un impacto en la biodiversidad. Aquí se os muestro algunos ejemplos, como por ejemplo incluso los peces, ¿no? Que siempre nos vamos a las aves nocturnas, a los búhos, etcétera, pero realmente hay un impacto brutal en aves migratorias y en otras especies que pues se ven desorientadas y se reducen las poblaciones a causa de esta amenaza. Ya se habló de la Fundación Starlight. En Allande, en 2021, trabajamos desde Allande Stars en colaboración con el Ayuntamiento para lograr una certificación de destino Starlight. Es la única que hay actualmente en Asturias. Eso no quiere decir que no haya otros lugares que puedan optar a ella, porque por supuesto, claro que los hay. Pero bueno, llevamos 4 años trabajando esta certificación, desarrollando actividades durante todo el año y tratando de construir un destino. Aquí tenéis un vídeo de este año, es un timelapse con diferentes imágenes de este año tomado en agosto, para que nos demos cuenta un poco de cómo ha cambiado el cielo desde la antigüedad, ¿no? ¿Qué veían las distintas sociedades antiguas que miraban al cielo y conocían muy bien cómo se movían los cuerpos celestes ya en el espacio? Y a día de hoy, pues hay un montón de cosas en el cielo. Por un lado está la contaminación lumínica, que ya la mencionamos, y por otro lado, todos esos puntitos brillantes que veis atravesar el cielo no son estrellas fugaces, son satélites artificiales. A día de hoy, Starlink, que probablemente serán las que más os suena, pretende construir una red, una megaconstelación de satélites artificiales alrededor de todo el planeta para dar internet de banda ancha. Hay lanzados ya más de 10.000 satélites, el objetivo son 42.000 y no es la única empresa que quiere sumarse a esto. También está la China con sus 30.000, etcétera, etcétera, etcétera. Esto transforma por completo el cielo que había antes y pues ojalá una legislación que regule un poco este tipo de iniciativas. ¿Qué hacemos desde Allande Stars? Queremos concienciar, queremos que el mensaje de estas problemáticas llegue a la sociedad. Y es verdad que nosotros no podemos a día de hoy, una persona que no esté metida en el tema de la legislación, no podemos hacer mucho con los satélites artificiales, ¿no? Pero sí que a lo mejor si vamos a instalar un foco en nuestra casa de luz, podemos pensar de qué manera, cuál es la mejor manera de poner un foco, para qué lo voy a utilizar, en qué horarios lo necesito y cuál es el tono y, por tanto, la temperatura adecuada para iluminar lo que quiero iluminar, ¿no? Este mensaje, además, lo hemos vinculado al territorio. Se hablaba de la identidad, de cómo hacer astroturismo en distintos puntos de España no tiene nada que ver, y eso es verdad. En Allande, por ejemplo, como en muchas otras zonas del norte de España, hay un montón de minas y de yacimientos arqueológicos vinculados a la explotación minera de época romana, que buscaban oro. Aquí veis una de las minas mejor conservadas del norte de España, es la Fana Afreita, en Allande. Todo este material que falta se fue explotando poco a poco por una técnica llamada ruinamontium para buscar el oro, y nosotros lo que hacemos aquí es un pequeño recorrido de unos 6 kilómetros, muy sencillo, para dar a conocer este lugar, que además también es Camino de Santiago primitivo. Y pensaréis, ¿y qué tiene esto que ver con la astronomía o con las estrellas, ¿no? Pues resulta que todos los elementos químicos, incluido el oro, se originan en el espacio. A lo mejor os suena esta frase de Carl Sagan de que todos somos polvo de estrellas, pues eso viene de ahí, ¿no? De que el hidrógeno, helio y litio también viene de la expansión inicial del Big Bang, pero diferentes fenómenos astrofísicos van originando todos los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? De cómo se origina el oro en la fusión de estrellas de neutrones, que son cadáveres de estrellas de las más grandes que hay en el universo, y cómo a lo largo de miles de millones de años este mineral, este elemento químico, termina en los montes de Allande, cómo lo explotaban los romanos y cómo lo tenemos hoy en día en nosotros, ¿no? Encima, cómo lo llevamos encima.
Y esto pues, está dando lugar a conocer el territorio, un territorio en riesgo extremo de despoblación de la mano de la ciencia y de la historia. También aunamos astronomía y biodiversidad. Hemos diseñado diferentes actividades a lo largo de 6 años ya, incluso hablando de dendrocronología, que es el estudio de las líneas de los árboles que tienen, y bueno, cómo esto está relacionado con la meteorología y en este caso la astronomía. También qué tiene que ver la astronomía en la heráldica, en las banderas del mundo, que si os fijáis muchas de ellas tienen estrellas, todo tiene un significado de dónde viene, que tratan de mostrar. En los escudos de Asturias también hay algunas lunas y estrellas, y esto todo pues lo damos a conocer, en este caso vinculado a unos escudos que hay en un pueblo de Allande. Esto de la protección del cielo los tienen que saber los más pequeños, entonces también trabajamos en colegios, en centros educativos, dando a conocer esta problemática y es alucinante las soluciones que se les ocurren a ellos. La verdad que aprendemos muchísimo todos los días. También tenemos otra serie de talleres. Este año está todo orientado al eclipse solar total que va a haber el año que viene, como sabéis, que bueno, no es trivial saber cómo hay que proteger la vista para observar de forma segura uno de estos fenómenos, qué tenemos que hacer para encontrar la ubicación ideal, ¿no?, para observarlo, porque es un eclipse que va a ser a las 8:30 de la tarde y no cualquier punto sirve para observarlo. Y también, pues eso, ¿no?, necesitamos unas gafas, saber en qué momentos hay que utilizarlas, qué tipo de homologación tienen que tener estas gafas para que sirvan. Y bueno, todo este mensaje pues nos encargamos un poco de que llegue a la sociedad a través de diferentes acciones. ¿Y esto por qué? Aquí tenéis, esto es en Asturias, ¿cuáles son los últimos y los próximos eclipses solares totales en Asturias? A veces preguntamos si alguien vio alguno y alguien me dice, sí, en Asturias. No sé. No, el último en Asturias fue en 1905. El anterior en 1860, el siguiente va a ser el 12 de agosto de 2026 y el siguiente en Asturias no será visible hasta 2180. Por lo tanto, creo que merece la pena que nos preparemos porque otro desde casa sí, yo creo que no lo vamos a ver. Luego la meteorología ya a ver lo que pasa. Además es un momento, fijaros, el 12 de agosto de 2026 estamos en pleno máximo de las Perseidas. Por lo tanto, es posible que cuando el Sol esté eclipsado podamos ver no solo alguna estrella fugaz, si hay alguna en ese minuto 40 que pase muy intensa, sino los planetas que estén visibles en el cielo en ese momento, como reflejan luz del Sol y son muy brillantes, es posible que también los podamos ver. Y eso bueno, pues genera un momento único. Hablábamos de cómo la astronomía la llevamos a los centros educativos para fomentar el pensamiento crítico de los más pequeños, pero es que esta rama de la ciencia es transversal a un montón de áreas y aspectos y también es patrimonio inmaterial. Se habla mucho, ¿no?, de los yacimientos, de los lugares importantes que tenemos que cuidar para que no se caigan o se deterioren. Bueno, pues ¿qué hay del conocimiento? ¿Qué hay de esos saberes tradicionales que pasan de generación en generación y que ya las últimas generaciones, en cuanto ellos desaparezcan, se llevan esos conocimientos? Bueno, pues en Allande Stars diseñamos un proyecto en colaboración con Nomad Studios, son unos fotógrafos de Valencia, que trabajaron con nosotros el año pasado entrevistando a 21 personas entre 77 y 108 años de edad y les preguntamos sobre sus conocimientos sobre el cielo, para qué utilizaban el cielo en su vida y bueno, la verdad que es uno de los proyectos e iniciativas de los que más orgullosos nos sentimos en Allande Stars y nos dejan momentos increíbles. No puedo poner el vídeo entero, pero si lo queréis buscar está en miradasalcielo.com. Hay una propia web y bueno, la verdad que son 5 minutos y ya os digo que es precioso ese proyecto. Además, no trabajamos solo en Allande. Aquí está, bueno, estoy en esta imagen con algunos de mis compañeros. Somos todos doctores en física, en astrofísica, motivados por esa pasión de que el conocimiento llegue a la sociedad. Y no solo trabajamos en Allande, sino que en menos de 2 años, aquí tenéis bueno, un mapa de Asturias dividido por concejos, en menos de 2 años ya hemos recorrido la mitad de Asturias, trabajando tanto en centros educativos como colaborando con otras entidades, observaciones nocturnas, y es un proyecto itinerante. Y es que uno de nuestros mensajes es que el futuro del cielo, el cielo que queremos tener
en las próximas generaciones depende de cuánto lo valoremos hoy y de cómo lo protejamos. Y aquí os dejo, para terminar, una fotografía también de Allande. Está tomada por el fotógrafo asturiano Glendor Díaz, donde vemos ese camino, que es Camino de Santiago primitivo, que atraviesa el concejo de Allande. Y no solo ese camino en el territorio, sino también el del cielo, porque a menudo a la Vía Láctea también se le llama Camino de Santiago, pensando y reflexionando sobre cuál es el camino que queremos para nuestros territorios, para el cielo y para nuestro patrimonio. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a subir para aquí, compañeros. La verdad que nos daría para reflexionar mucho sobre estas iniciativas y proyectos, sobre cómo quizás una debilidad que tengamos en nuestro territorio puede ser una fortaleza a la hora de desarrollarlo. Bueno, no sé. Y bueno, vamos aquí un poco a preguntar, que seguro que tendríamos 1000 preguntas, pero los tiempos nos van comiendo y como vienen por detrás también otras cosas, vamos a resumir. La verdad yo estaría todo el día haciendo preguntas, pero bueno, estamos hablando un poco de sostenibilidad y muchas veces escuchamos por ahí el tema de turismofobia, todas estas cosas, y yo os quería preguntar un poco sobre la sostenibilidad de vuestros proyectos a nivel ambiental. Estamos viendo que es claro, pero hay un par de ellos que se nos olvida muchas veces, que es la comunidad, que es esa sostenibilidad social, o en el caso empresarial, esa sostenibilidad económica para mantener el proyecto un poco en el tiempo. Entonces, es para los tres, con lo cual, el que quiera empezar. No sé, empiezo yo, sí. Vale. Bien, bueno, yo creo que hay varias... yo creo que tenemos que empezar, el tema de la turismofobia y eso, tenemos que empezar a poner en valor el turismo. Nosotros ahora el lunes hacemos una campaña que no se ha hecho nunca, que es una campaña dirigida a los navarros y a las navarras, que se llama El Turismo Bien Entendido, que es una serie de vídeos que va a tener bastante difusión, en la que ponemos en valor lo que aporta el turismo tanto a nivel económico, a nivel de empleo, a nivel de cuidar de nuestras raíces, de nuestra cultura, de infraestructuras, que es a través de testimonios de personas que trabajan en el turismo o trabajan en una olivera o tienen un pequeño hotel rural. Y entonces una campaña que va un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, además Navarra, por ejemplo, Navarra, San Fermín sí que tenemos un poquito de... pero ya hace muchos años que Navarra es mucho más, que el turismo de Navarra es mucho más que San Fermín, ¿no? Y nosotros no tenemos situaciones de turismofobia en sitios muy concretos, en épocas muy concretas, pero de turismofobia no, de masificación nosotros no tenemos, y tenemos ahí bastante recorrido. Y luego, lo que comentabas también, lo que sí que es importante, y el proyecto que hemos hablado de huella positiva, claro, imagino como aquí, ¿no? Igual nosotros hasta un poco más pequeños, el sector es muy pequeñito, ¿no? Hay pocas empresas de muchos empleados, son todo pues, pequeñas empresas, tanto de turismo activo como de establecimientos, entonces casas rurales y tal. Entonces, el acompañamiento tiene que ser continuo. Y además continuo hasta el final, porque muchas veces nosotros hacemos proyectos y nos dicen mucho, dicen, joder, hasta aquí hemos llegado, pero se acaba el curso, lo que es la tutoría, lo que sea, y dice, y ahora me encuentro yo más solo que la una, porque además tengo que hacer una inversión, no sé cómo hacerla o no, o igual intentamos ayudar con las subvenciones y tal, pero sí que hay esa sensación de decir, joder, es que llega un momento que me quedo solo y no sé qué hacer. Entonces, ahí yo creo que la parte formativa, que nosotros siempre trabajamos mucho con todos los cursos, hacemos tutorizaciones, hacemos networking, y ese acompañamiento para mí es clave para que esto se mantenga. Y la financiación, que ahora, por lo menos nosotros hemos tenido una extraordinaria financiación de fondos europeos. Nosotros tenemos un presupuesto ridículo comparado con las cifras que se hablaron ayer aquí, no tiene nada que ver con lo nuestro, mucho hacemos para lo poco que tenemos, pero ¿qué va a pasar en junio del 2026? ¿Qué va a pasar? O sea, ahí hay esa es la pregunta del millón,
y tenemos que, ahí sí que vamos a tener que ser muy ingeniosos y muy innovadores en muchas cosas porque cambiamos drásticamente de solución, ¿no? De escenario. Ahora, Irene, Lucía. Lucía, cuéntanos tú un poco cómo influye esa sostenibilidad en tu territorio. Bueno, yo de sostenibilidad a largo plazo no puedo hablar mucho porque llevamos muy poquito como empresa, entonces, bueno, es un camino que aún nos queda por descubrir. Y lo que sí que quería comentar es que el éxito de una iniciativa como la que estamos haciendo nosotros depende no solo de la generación de nuestras actividades, sino de una comunidad que, bueno, pues todos son piezas que tienen que funcionar unas con otras, ¿no? Por ejemplo, de nada sirve que yo, esto bueno, lo sabéis todos, ¿no? De nada sirve que yo esté tratando de traer a gente de la zona centro de Asturias o otros lugares al suroccidente para descubrir el cielo si luego no hay unos buenos alojamientos o unos buenos sitios en los que, bueno, ofrezcan gastronomía. Y entonces son cosas que se construyen entre todos. Hasta ahora, esta es la primera iniciativa de experiencias turísticas que hay en la zona de Allande, entonces estamos aprendiendo, básicamente, pero bueno, lo que está claro es que la sostenibilidad depende de llevarte bien con la comunidad local y de que todo encaje, como comentaba él también. Sí. Bueno, yo vinculando, o sea, has nombrado una palabra que es turismofobia, ¿no? Que todos nos hemos quedado así como un poco alerta, que tiene un vínculo y una relación con la sostenibilidad impresionante, pero yo creo muchas veces el problema nace de que para que un proyecto sostenible sobre todo funcione, ¿no? Y tenga ese impacto, es que tiene que nacer yo creo, de la escucha del territorio y de sus necesidades, cosa que lleva tiempo, hay que hacer, que no es hay que rascar muchísimo en el territorio para comprender qué es lo que necesita, no una simple entrada de dinero o un movimiento de personas, sino hay que rascar y qué necesita. Y esto sí que va vinculado también a poner a la gente en el centro, a pensar en la gente desde el minuto uno que se concibe un proyecto de sostenibilidad en el ámbito turístico. Si no se cumplen esos dos requisitos, yo creo que se puede tener una idea innovadora, se puede hablar de sostenibilidad, pero si la gente no conecta con ello y no lo entiende, no sabe qué le aporta, yo creo que ahí es cuando surgen casos de turismofobia. Yo porque creo que Apadrinar un olivo, un Oyoliete, simboliza prácticamente lo contrario, porque es un proyecto que rascamos mucho y vimos que había una necesidad que era esa recuperación del olivar para volver a activar la economía, bueno, la parte social en Oliete, pero desde un minuto uno contamos con la gente. ¿Cómo beneficia esto a la gente? Y yo creo que la clave de que el proyecto haya funcionado es que todos los del pueblo son embajadores del proyecto y la interacción es maravillosa. O sea, nosotros yo creo que tanto las personas que estamos implicados en primera línea en el proyecto Apadrinar un olivo como el vecino que se encuentra con un padrino que ha acabado por allí siente que es un regalo que una persona aparezca. Y yo creo que si se trabaja de esa manera y se hace entender a las personas de que me genera un beneficio, no beneficia a unos pocos, es una entrada de dinero porque sí para unos pocos y se va más allá, yo creo que es una solución para que proyectos de sostenibilidad, proyectos turísticos en general puedan cuajar en cualquier territorio. Bueno, yo estaba ahora recordando... Coincide que ahí presido el clúster de turismo rural, el primer proyecto que tuvimos que era cooperar sin competir, que el de al lado no es mi enemigo, sino es el que va a crear un destino. Y viendo un poco cómo hacéis de embajadores de cada uno de vuestro territorio, la parte público, cómo tiene que ir de la mano de la público-privada, esa ayuda, ese impulso, pero me imagino... Bueno, ahí, en cuanto a maquinaria o lo que sea de recursos en el tema del olivo, no me quiero imaginar los telescopios y demás, lo que pueden costar. ¿Qué futuro veis, por ejemplo, en lo que son los pueblos o vuestros entornos? ¿Y qué un poco podéis dar de consejo? Porque yo aquí solo veo valientes que siguen todavía emprendiendo en el medio rural y siguen. ¿Qué consejo les dais a ellos para poder un poco? Ayer hablaba Paco, creo que era, que ponía un símil de las carrocerías, ¿no? Un poco el alojamiento rural es la chapa, lo que es la cubierta. Yo estoy viendo aquí el motor del coche y que traduciendo puede ser el motor de la zona. Un poco, ¿qué consejo podéis dar a... Ya, mira, fíjate, Pola de Allande, mal comunicado no, será lo siguiente, Oliete pues estará un poco más parecido, poblaciones pequeñas. Decías antes que una debilidad, que no me llega la luz pública a mi lugar, pero en cambio tengo una fortaleza, que es
el poder ver mejor el cielo. ¿Qué consejo les podéis dar para que este momento de reflexión, que seguro vamos para casa y de la que vamos en coche o en vehículo, vamos dándole vueltas para posibles iniciativas que ya estamos viendo que hay desde la parte pública, desde asociación o la parte privada, podéis dar un poco aquí a la gente? Vamos, rápidamente y también por no... Yo creo que aquí ya se han dicho muchas ideas y muchas soluciones. Yo creo que es muy importante ese trabajo colaborativo que nosotros en territorio nosotros trabajamos mucho y la parte público-privada. Pero te das cuenta que cuando se junta la gente de comarcas pequeñitas, igual no se conocen, que uno tiene caballos, por ejemplo, y uno tiene una casa rural, un establecimiento, y dice, ahí va, pero si no sabía que tú tenías, joder, y es que están a 15 kilómetros, y eso te das cuenta que pasa, ¿no? Entonces, esa colaboración, que no somos competidores, que hay que unir, y cada vez hay que unir más, porque eso, decimos, la gente ya no viene a un establecimiento, la gente viene, a no ser que sea algo muy especial, pero viene sobre todo a disfrutar, a tener experiencias, que eso es lo fundamental. Entonces, mucho. Y luego una cosa que hay que estar, yo creo que hay que estar estar preparado para lo que venga. O sea, yo creo que la pandemia nos ha enseñado que puede pasar de todo. O sea, a mí me dicen que ahora por ahí va a pasar un ovni y van a bajar 3 extraterrestres. Yo me lo creo. Antes diría, vete, ¿qué me estás contando? Pero yo ahora me lo creo porque puede pasar de todo. Entonces, esa capacidad de resiliencia, de estar siempre preparado para lo que venga. A nosotros, yo hablo con gente del sector y digo, oye, ¿qué tal te va? Y dice, pues no sé qué decirte, chico, porque comentabas ayer, pues en julio me ha ido muy bien porque han venido muchos americanos a un hotel de esto, pero es que en agosto no ha venido ningún americano y me he tenido que mover para... O sea, el cambio es tan brutal y no para, que sobre todo hay que estar muy abierto y no buscar nuevos modelos de negocio, no cerrar, no, es que yo tengo esto y yo hago vasos de... No, igual antes soy vasos, pero mañana tienes que hacer botellas. Y entonces eso es difícil en cositas pequeñas, pero bueno, siempre se puede tener esa mirada abierta, yo creo que eso es fundamental. Tiro yo. Bueno, a ver, como consejo quizá, o sea, a mí me gusta decir que Apadrina un Olivo, el mensaje más potente que ha lanzado al mundo y más inspirador y que precisamente lo hace replicable y creo que puede ser valioso para el mundo, es que un proyecto que a priori tenía todo en contra, ¿no? Estamos en una zona muy recóndita, no está en las principales rutas turísticas, cuesta llegar, yo creo que en general en España se conoce poco Teruel y esa comarca, es que un proyecto que era una idea realmente muy sencilla, si está respaldada por la comunidad y se incorpora a este respaldo una gestión profesional de la idea, yo creo que cualquier idea puede tener éxito. Me gusta decir que es un proyecto... Yo he conocido muchos proyectos de innovación que diría iguales o mejores que Apadrina un Olivo, pero no funcionaron por ese respaldo y yo creo que si puedo dar algún consejo, que seguro que no, que todos los que estáis por aquí en la sala podrían dar mejores consejos a mí que a vosotros, pero yo creo que es esa idea de que si un proyecto como Apadrina un Olivo pudo ejecutar esto, ponerlo en marcha y llegar a este estado en el que estuvo, cualquier proyecto puede ejecutarlo y eso es totalmente replicable en cualquier lugar. Lucía. Yo es que estoy un poco como él, o sea, yo consejos ni idea de cuál dar. La verdad que esto es un aprendizaje continuo. Nosotros... ¿Quién es? Soy yo. Diseñamos actividades que funcionan genial y otras que no, y no sabes muy bien por qué. Por ejemplo, este año decíamos, jolín, el peregrino del camino primitivo sale de Oviedo en plena contaminación lumínica, se mete en la zona oscura justo en Allande. Vamos a acercarles la astronomía a los peregrinos. No funcionó. El peregrino quiere caminar, va a lo suyo, no quiere saber nada de astronomía. Entonces, bueno, readaptamos la actividad, ¿no? para dirigida a público general. Y yo creo que para mí lo que estoy aprendiendo en este ámbito es que hay que pivotar muchísimo. Tú pones una idea, pones el corazón en ella, eso es el único consejo que puedo dar, que todo lo que hacemos nos hace súper ilusión y lo disfrutamos los miembros del equipo. Y luego, bueno, tratar un poco de que esa ilusión que eso llegue a los demás y conectar con la gente. Que de verdad lo que estás haciendo es algo que tú crees que es muy importante. Y ya está, luego ir aprendiendo del camino. Bueno, pues como los tiempos nos van pillando, un poco ahí la última resumen, ¿no? Un poco de las ideas clave.
que yo viéndoos a vosotros, pues recuerdo aquella campaña de Guardianes del Paraíso y yo creo que Lucía puede ser perfectamente una de nuestras embajadoras, pero quería la última idea clave por cada uno de vosotros en referencia a que si la sostenibilidad es una tendencia o es el camino que tenemos que seguir. Ahí os la tiro. Sí. Yo creo que la sostenibilidad es un camino a seguir sin duda, no tan tendencia. De hecho, es que yo quizás no concibo ecoturismo sin sostenibilidad, partiendo de esa base. Porque yo creo que al final, bueno, todo viaje, yo creo que tiene que tener al final un propósito importante, que es cuidar la tierra, ayudar a las personas. Son temas yo creo que han salido recurrentemente en nuestras presentaciones, e intentar que cuando pasamos por un sitio y nos vamos, quede un poquito mejor que cuando no lo encontramos. Yo creo que con ese propósito la sostenibilidad tiene total cabida, y que bueno, turismo, conservación y emprendimiento social pueden ir de la mano a la hora de ejecutar estrategias de sostenibilidad perfectamente. Desde mi punto de vista ya no tiene cabida, exacto. No puede ser que hagamos algo sin pensar en las consecuencias que tiene, ¿no? Si sobre todo estamos tratando de invertir ese poco tiempo libre que tenemos, cada vez menos, pues en algo que merezca la pena, que te deje una huella a ti mismo también, ¿no? Sí. Y sobre todo eso de ponernos a iluminar a lo tonto y a lo bobo o hacer cualquier cosa sin pensar en el impacto que tiene, yo creo que eso ya es... Bueno, me gustaría a mí pensar que eso es inviable, pero bueno, en ello estamos. Sí, bueno, yo creo que es que a mí me parece además en turismo rural, ¿no? Que es lo que, o sea, o es sostenible, trabaja regenerativo o no es. Y yo creo que es vamos, por lo menos desde Navarra lo tenemos clarísimo. Hace años y cada vez más tiene que ser así, no hay vuelta atrás, o sea, no hay otro escenario para nosotros, ¿no? Tiene que ser ese. Bueno, pues agradecer vuestras presentaciones y agradecer a vosotros vuestra atención, que además ha sido, vamos, decía antes 15 minutos en silencio. Yo creo que llevamos la hora en silencio, con la boca abierta. Algunos habrá dormido igual. No creo, porque yo creo que el que está así es que está mirando las estrellas a ver cómo la cosa. Pero bueno, pues desde este punto de vista al cielo, a la tierra, yo creo que tenemos un punto de vista ahora a medio largo plazo, que es esa sostenibilidad, y muchas gracias por vuestra participación y por vuestra atención. Gracias. Levantaros por ahí. Muchas gracias a los cuatro por demostrarnos que bueno, pues la sostenibilidad también significa emoción, comunidad y futuro compartido. Ahora es el momento de poder hablar, compartir. Vamos a hacer una pausa para el café y nos vemos en media hora aquí con más debates y charlas interesantes. Gracias.